Suscríbete a la Panterita. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Un paso atrás. Richard Ortiz es el más apto para defender y baja la saga franqueada para suplir la ausencia de los lesionados. Venga el Mengón. Tricolor Gaullo, Matías Villasanti ya está camino a Porto Alegre para su vinculación con el gremio de Felipao. Mal cruzado. Libertad sufrió la inesperada noticia de la lesión de ligamentos de Luis Cardoso, que será sometido a cirugía. Día de Copa. Sport Colonial Ameliano y Pestiros y Resistencia aparecen en la cartelera de hoy de la Copa Paraguay. Bien vale una misa. Convulsión en París, donde llegó Messi, convertido al PSG para seguir su reinado. Enrique IV. Guaraní terminó como puntero del Clausura tras la disputa de la fecha 4. Roberto Fernández, en charla con Unión FC, mencionó algunos aspectos claves que permiten ubicarse en la cima. Nosotros nos propusimos todo la pretemporada y también ayuda mucho la llegada de Fernando Jubero, porque él principalmente nos da mucha confianza para poder afrontar de la mejor manera en cada compromiso. Fernández recordó lo ocurrido años atrás cuando no podía afianzarse como titular en el equipo de primera división. La verdad que sí, cuando yo subí a primera a los 18 años, ya me hablaba mucho de lo que me faltaba a mí, principalmente en lo físico, porque ya sabían que era un jugador bueno con los pies, así me decían, y me faltaba, como te dije, eso, en lo físico. Y cada vez que pasaba por el club Guaraní, me decía lo mismo, que tenemos que trabajar en esto. El defensor central aurinegro no se apura para ser transferido. Y en realidad yo no estoy apurado, yo creo que me tengo que preparar un poquito más para poder pensar en eso, pero después de cada torneo mi representante me comenta que tengo ofertas así para salir a préstamo, y yo le digo que tranquilo, que me vea igual otro mejor aquí, pero el objetivo principal mío personal es esperar más para poder prepararme mejor. La pelota parada también es importante en Guaraní. La verdad que en cada entrenamiento la pelota parada siempre trabajamos con José Florentino y Marco Cáceres, los tres juntos, para poder hacer los goles también en la pelota parada.
Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación acercándonos a los partidos de Copa Libertadores primero y Sudamericana después. Así que estos son los temas excluyentes. Tenemos Copa Paraguay también, tenemos lo de Messi que está convulsionando París, así que un montón de informaciones que vamos a compartir con la audiencia de la R800. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola Nico, buen día, cordiales saludos para todos. A modo de adelanto, 18-15, Rosario Central frente a Bragantino en Argentina, Copa Sudamericana, 20-30, São Paulo frente a Palmeiras en el Morumbi, Copa Libertadores. Hoy comienza la etapa de cuartos de final de ambos torneos. Me pidieron que explique uno de mis títulos y lo voy a hacer con mucho gusto. Me acuerdo, me parece, a mí no me gustaba nunca historia en la escuela ni en el colegio y en la facultad tampoco. Pero tuve que estudiar, no hubo otra. Enrique de Borbón quería ser rey de Francia, pero él era protestante y era una condición que le impedía ser rey. Entonces se convirtió al catolicismo para poder hacer y seguir su reinado. Entonces, de ahí dicen que surge aquella famosa frase, París bien vale una misa. Entonces, haciendo un poquito el juego, hice alusión a lo de Messi, manifestando que el PSG bien vale una misa. ¿Se entendió, verdad? Sí. Entonces, esa es la situación. Increíble todo el seguimiento a nivel mundial que se dio esta mañana para nosotros. Desde el momento en el que Messi llega al aeropuerto de Barcelona, ahí aún no se confirmaba que su destino era París. Al llegar a París, todo el mundo esperándolo. En el transcurso del vuelo veía publicaciones de la esposa de Messi, de Neymar, por ejemplo, quien ya anticipaba que iba a juntarse nuevamente con Messi. Ellos son amigos, sí. Compartieron juntos en el Barcelona, se reencontrarán en el Paris Saint-Germain, hasta el momento en el que Messi sale, saluda con una camiseta, con una remera que decía París. O sea, todo lo que se movió esta mañana a nivel mundial, el seguimiento que se hizo vía redes sociales, a través de los programas de televisión, todo el mundo se paralizó siguiendo paso a paso el recorrido de Messi hasta la llegada a París, que evidentemente confirma que será jugador del PSG. Así mismo es. Esta es la situación entonces en una ciudad fantástica y en un equipo que, como dicen muchos, de la mano de Pochettino como director técnico, tiene que ganar todo. Ayer le costó al PSG ganó 2-1 en el campeonato local y vamos a ver si qué es lo que pasa más adelante. La obsesión de los dueños del PSG es la Champions, obviamente, y vamos a ver qué es lo que pasa. Otros equipos se están reforzando espectacularmente también, así que vamos a tener una temporada fantástica. Todos nosotros que amamos el fútbol somos ganadores de este tipo de transacciones, JF, ¿no? Por lo competitivo que van a ser los campeonatos, los torneos, digo. Sí, evidentemente le genera ahora en un momento fue moda, ¿verdad? Ir todo detrás del Barcelona, todo detrás del Real Madrid cuando estaba Cristiano, pasó con la Juve, y ahora va a generar un poquitito más de lo que se había generado con el Paris Saint-Germain, que en Europa me parece que ganó mucho de eso, pero en Sudamérica no. Sí. Y hoy detrás de Messi ganó retumbe el nombre, ¿verdad? De que se posicionó ahí. Pero hoy creo que detrás de eso vamos a ver muchos hinchas del Paris Saint-Germain. Hoy va a ser un Paris Saint-Germain a nivel mundial. Sí, claro. Porque justamente todos aquellos fanáticos de Messi lo van a seguir. Así como Cristiano Ronaldo, cada vez que se cambia de equipo, también tiene a su club de fans que lo acompaña hacia donde vaya. Hay equipos que terminaron jugando muy bien, por ejemplo, como el Chelsea, ¿verdad? Que estuvo ahí entre los primeros jugando un fútbol de altísima calidad y le lleva a Lukaku. Entonces es un incentivo más también para decir, no, PSG no va a ser tan fácil. Y aparte el Paris Saint-Germain tiene como gran objetivo ganar la Champions. Claro, ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo uno. Ya hizo inversiones importantísimas en los últimos años y no se le dio. Llegó hasta la final inclusive. Pero estuvo en la temporada anterior. Sí, estuvo cerca, no se le dio. Hasta el Manchester City ya salió campeón. Es como que había una cierta rivalidad por todo el caudal económico este año. Ah, claro.
Y nuestra Champions acá es Olimpia. El que tiene más próximo su partido de Flamengo. de Copa. No, perdón. City llegó a la final. Sí. Chelsea salió campeón. Perdió El la Chelsea. final Sí. con Chelsea. Sí, Sí, es el cierto. Chelsea, es cierto. justamente por Que eso. Guardiola jugó sin el volante. Sí. Sí, que lo criticaron bastante, que Kun Agüero se retiró. Cierto, cierto. Sí. Así mismo es. Corrijo el dato. Olimpia, que tiene enfrente un rival que fue sometido a críticas también a partir de los 4 goles que ligó el fin de semana, la expulsión de una de sus figuras determinantes, y que hoy está convulsionado también por un malestar ahí dentro del plantel que dice no podemos jugar de esta manera, jugamos Copa Libertadores de América y vamos a anunciar seguramente más adelante con Ariel, con la presencia que ya ayer nos estaba comentando de Richard Ortiz bajando a la defensa, como dice nuestro título, ¿no? Y va a jugar ahí Richard, me parece que dentro de las posibilidades, porque uno dice, ¿y por qué Richard y esto y lo otro? Y después empezás a mirar cuál es la situación, por qué la decisión, porque los técnicos terminan decidiendo por un montón de factores, no porque se le antoja nomás. Hay veces sí, hay una corazonada y uno se juega, pero normalmente todo tiene que ver un porqué. Y ayer hablábamos, ¿verdad? Se fue Rolón. Se fue Polenta, Alan Benítez, que en un momento le había hecho de central, Ernesto Caballero en un momento le había hecho de central, también se fueron, y vino Ale, y Ale evidentemente no compite, porque jugó la Copa Paraguay, y después la Copa Paraguay no fue opción, porque volvió a tener un déficit con la lesión de Antolín, y jugó Jordan. Porque se había golpeado Luis Cáceres en el partido con Guaireña y jugó Jordan, o sea, no jugó Ale con Saúl Salcedo. Tranquilamente Ale podía jugar a la izquierda y Saúl a la derecha. En el partido contra Guaraní no jugó contra Guaraní la final por la punta del campeonato. Final le digo yo a esos partidos, ¿verdad? Sí. Entonces no va a jugar la final por la fase de grupo, la fase de Copa Libertadores, a semi. Entonces le falta un central, termina siendo más seguro bajarlo a Richard, que es un jugador con experiencia, que es el líder futbolístico de Olimpia en la zona de atrás. Ahora, qué rápido perdió fuerza, entre comillas, Agustín Ale. Porque es como que un partido lo condenó. Ese partido contra River lo termina sacando. Después lo ponen en la Copa Paraguay, Sí. es un torneo menor, ¿verdad? Pero porque ya hubo partidos en los que Olimpia necesitó de un central y ni siquiera lo llevaron al banco. Y hoy, en el partido más importante que va a jugar Olimpia en el semestre, y ante la necesidad de un central, bajan a un volante para ser central. Totalmente. Es decir que tanto se habló de él, el hincha de Olimpia lo recuerda más porque marcó el gol que lo elimina Olimpia de todo torneo internacional en el 2020 jugando por Delfín, y quedó relegadísimo. Y no se mostró competitivo, ¿verdad? Estuvo en un rendimiento normal con algunos errores, pero a muchos le pasa que entran y tienen ciertos errores, pero se muestran competitivos y vuelven a ganarse otra oportunidad, y después cuando jugó la Copa Paraguay tampoco fue lamentable. Hizo un partido correcto, pero no se vio lo revulsivo así de... le está comiendo el hígado a Antolín, le está comiendo el hígado a Saúl, a quien sea para entrar. Y la decisión de ese partido con Guaireña, había jugado con la lesión ya de Antolín, había jugado Luis Fernando Cáceres, que está primero en la fila, me parece, o está en la fila. Sí. Bueno, se lesiona él y aparece Jordan, pero no aparece Ale. Pero es que tampoco apareció él como integrante del banco, por lo menos para decir, no tenés una opción para cambiar de acuerdo a alguna situación específica. O sea, en 2 ocasiones Richard Ortiz pasó a ser central. Cierto, por no la necesidad del partido. En el banco. Pero ¿qué sabemos de Ale? Porque así también yo me acuerdo fue con Polenta, ¿verdad? Que hubo muchas quejas de su comienzo, que era gordo, que era lento, que no podía jugar en Olimpia, que vino demasiado. Claro que sí. No, pero de el Polenta problema ya teníamos... Pero al comienzo... el problema de Polenta ya teníamos es buenas referencias. Eso, que él se enojó acá, inclusive sí. Torres le dijo lo del peso. Sí. ¿Te acuerdas que Edwin respetuosamente le preguntó por el peso y él puso la plancha enseguida? Polenta no le gustó. Pero yo recuerdo que él había jugado ese partido contra River, que fue el último con público, antes de que todo se paralice, y para mí particularmente lo hizo bien. Después Siempre se frenó bien. todo, al volver le costó, se había lesionado,
No sé qué le pasó, pero una vez que agarró continuidad, siempre jugó bien, sí, terminó siendo una de las figuras de Olimpia. Campeón con Olimpia y anduvo bien ahí atrás. Lo que pasa es que él te da un juego de un jugador que uno dice, bueno, Antolín, que ni siquiera Antolín, porque Antolín adelanta línea, ¿verdad? Arriesga por esa calidad que tiene. Polenta retrocedía demasiado, o sea, él no estaba en un nivel físico óptimo. Él se sentía fuerte, estaba fuerte, nadie pasaba por él, pero agrandaba, no achicaba, o sea, hacía un recorrido corto. Polenta es otro jugador, o sea, todo el mundo te habla bien de Polenta. Pasa que Polenta tiene una característica de juego, es como tener un centro, es como Félix Torres, un centro delantero grandote que va a jugar ahí en el área, no puede jugar a la contra para picar al vacío. Y Olimpia, de la forma en que juega, necesita mayor velocidad ahí atrás. ¿Cómo comenzó Carrascal en Cerro? ¿Verdad? Ayer en este partido del fin de semana de Cerro se vio un Carrascal que era de mayor recorrido. No, pero no es eso. En eso estoy de acuerdo con Nico. Pero tenía más descarga, eso es lo que hablamos. Claro, pero no, sí, Polenta tiene una técnica envidiable para el puesto en el que juega. Primero luego eso, ¿verdad? Pero cuando comenzó, de 10, 9 y medio le mandaban a la China, para no ser grosero, a Polenta. Entonces, después nos convenció a todos, por supuesto. Lo que quiero nomás preguntar es, lo que pasa, Jota, que ustedes salen de lo que yo pregunto, no escuchan para ustedes lo que yo pregunto. No. Ale, ya no hay luego más forma de que nos convenza. Pero ¿cómo no? Eso es lo que pregunto, porque él no vino, no cayó de un meteorito y poco dijo, voy a ser jugador de Olimpia. ¿Quién es el máximo goleador histórico de la selección paraguaya? ¿Cómo? El máximo goleador histórico referente de la selección paraguaya. José Cardoso. Todo el estadio en el Sí, por eso. Esos jugadores no se entregan. O sea, yo no vamos a comparar con Ale, pero el fútbol te da esta posibilidad de que vos, Matías Villasanti llegó por caradura, se quedó en Cerro, si le iban a prestar otra vez a Guaraní, Florentín pidió por él. Sí. Florentín lo tuvo en Capiatá o en Luque. En los dos. Bueno, que Florentín pidió por Villasanti y no sé quién dijo no cuando Villasanti no era opción en Cerro. Mira hoy cómo se va. Como capitán, figura, líder y titular en la selección paraguaya. Ale puede ser figura en Olimpia, pero hoy no te muestra pero eso. ¿cuál es la deficiencia que lo objetamos a él? Es lento y no muestra agresividad, ni por ejemplo, el de Luqueño es lento y le cuesta, se nota que ya está golpeado físicamente por su carrera, pero muestra otra agresividad, otras ganas, no sé, ¿cómo se llama? Schunke. Sí. Sacarle a Schunke ahí, él ya mostró que es líder, agarró él ahí atrás, el líder. Le hace jugar a David Villalba, pero exponerla a una corrida y te vas a dar cuenta de lo lento hoy que es titular en Luqueño Schunke. Sí, bueno, justificó esa titularidad en estos primeros 4 partidos. Y Ale no mostró eso, si no estaría jugando. Es uruguayo, extranjero, llega recién. Orteman, el profe y compañía conocen muy bien lo que significa cuando viene un extranjero, cuando hay que darle el momento, cuando no. Si no le dan es por algo. Porque no te está mostrando algo más de lo que necesita mostrarte para ser un jugador que se pueda equivocar en un partido y no se fundamente la equivocación para qué le pones si estaba mal luego. Hay veces que vos pones un jugador que Libertad pasó, Javier Báez sale jugando por dentro y le hacen el gol. ¿Y quién va a decir no tiene que jugar Javier Báez? Javier Báez es el titular en Libertad, o sea, te podés equivocar, pero te tiene que avalar el rendimiento de tu equivocación. Son puestos distintos, ¿no? Pero simplemente para comparar, Ale llegó, creo, desde el comienzo de la pretemporada, hizo toda la pretemporada. Sí. Orsuza llega una semana antes, salta como titular al partido de Copa. Al partido siguiente, en Brasil, también es titular Orsuza. O sea, estamos hablando, pero es cierto, Orsuza es paraguayo, conoce el medio, tiene otras características, pero de alguna manera habla de que llegó Ale, no se ganó el puesto en Copa, juega en el torneo local y es como que dejó una mala imagen en ese primer partido. No creo que sea una condena definitiva, en algún momento seguramente va a volver, pero evidentemente que no está ni como 1, ni como 2, ni como 3 en este momento para jugar en Olimpia. ¿Y qué crees vos? ¿Que le falta entender el mundo Olimpia?
Yo creo que debe mostrar algo más. Tiene que mostrar algo más, no sé si pasa por el mundo Olimpia. Vos ves que Sosa tuvo buenos y malos partidos, pero viste, ahí se tiraba de cabeza, No, corre. como dice Fede nomás en la comparación, y yo comparto con él, que dice Orsusa, ¿verdad? Que conoce, paraguayo conoce el medio, por eso nomás yo digo. Orsusa, un jugador experimentado, necesitaba en esa posición y llegó y jugó. Y corrió y rindió y le rinde a Olimpia. Era un puesto donde necesitaba porque se había ido Rodrigo Rojas, o si no jugaba Rodrigo, si Olimpia no se sacaba a todos los jugadores. Igual hoy jugaba Rolón, si es que Olimpia no se sacaba a Rolón de encima. O sea, Olimpia decidió bajar su presupuesto mensual y eso le costó jugadores que le son útiles o que le iban a ser útiles. Porque Alan le iba a ser útil, Rolón le iba a ser útil, Rodrigo le iba a ser útil y ahora en este caso Polenta también le iba a ser útil. Decidió por lo financiero y no por lo deportivo. Entonces vos le decís, oye, a Orteman, y bueno, y saca un chico. Y hoy en Cerro decís saca un chico y Chiqui Arce ya preparó del Valle. Chiqui Arce ya preparó Pulpito en su momento. Chiqui Arce ya preparó el otro chico que está ahí, Ronaldo, no me acuerdo el apellido, que tiene 1,90 m, que ya jugó también un par de partidos. Olimpia no tiene un chico con 1 minuto en primera división lateral, central, ni volante central. No hay chicos con minutos. Marcos Gómez jugó contra Trinidense en el 2019 la Copa Paraguay. Limpeño creo. Limpeño, perdón. En cancha Olimpia. Sí, en cancha Olimpia. Después creo que entró con Orteman en un partido el torneo pasado, poquito, sí. Pero no tiene 90 minutos de juego. No hay, en Olimpia no hubo tiempo de arriesgar con los chicos. Y hoy ¿de dónde va a sacar? En el caso de Cerro, para comparar nomás, se va Villasanti, automáticamente aparecen Viera y Bobadilla, que de a poco fueron ganando terreno en los últimos partidos del torneo pasado y en el comienzo de este. Se habla de la posibilidad de transferencia de Lucena, y ya tenemos 2 nombres, y seguramente hay uno debajo de Viera y Bobadilla a quien también quieren foguear Ramírez, para que gane minutos. Ramírez, que el otro día jugó, le pegó un baile a todo en cancha de Benjamín Acebal. Un chico que cuando tenga su nivel de competencia vaya levantando y él vaya pisando ese nuevo nivel, va a mostrar mucha diferencia, juega muy bien. Cristian Domínguez, ¿cómo estás, Cristian? Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, un abrazo para vos y para los muchachos. ¿Cómo están viviendo estos días previos a un partido de los que le gusta al Olimpia? ¿Cómo están viendo todo? Olimpia siempre se agrandó en las dificultades y este tema de los lesionados es seguramente una preocupación más para Orteman, pero lo que decimos, Olimpia siempre supo capear este tipo de tormentita, por decir de alguna manera, Cristian. Y sí, Nico, la ansiedad ya está instalada, lógicamente, y no queríamos tener esto. Pero bueno, uno se prepara para estas instancias con las contrataciones, con la gente que te pueda dar una mano en el caso que el titular de momento no esté, y es lo bueno que tiene Olimpia. Ahora tiene muy buenos jugadores en el banco, entonces o el equipo, el grupo, el profe va a tratar de hacer lo máximo que puede con eso. El otro día, pese a la derrota, hubo un crecimiento futbolístico para mi gusto de algunos jugadores clave. El caso de Roque Santa Cruz, por ejemplo, a quien se lo vio mucho más suelto, más movedizo, más participativo en el juego, en el armado del juego del Olimpia. Y otros también, es cierto que hay algunos que deben mejorar también. A partir de esto, hay que decirlo a Orteman seguramente, Cristian verá, pero ¿cuánto crees debe ser trabajo de cabeza de los jugadores de Olimpia más que futbolístico para afrontar esto que para muchos es favorito, el Flamengo digo, por el palmarés que tiene actualmente? ¿Crees que hay que trabajar más en la cabeza del convencimiento de que es Olimpia y que se puede más de lo que se mostró hasta ahora, o el trabajo de campo debe ser, no sé si 100%? Mira, yo creo que las dos cosas, no podemos solamente trabajar cabeza, pero categóricamente un partido como este contra un rival que puede salir campeón del mundo en el Mundial de Clubes sin problema, con el equipo que tiene y el rendimiento que anda teniendo, estamos hablando de un rival que puede hacer frente a frente a cualquier monstruo de Europa. Ese es el nivel de rival que tenemos. Si no estamos 110%, 115%, evidentemente que no vamos a poder competir. Entonces me iría más a la cabeza, porque lo futbolístico está evidentemente que tenemos un plantel muy concentrado en Copa,
no es bueno haber perdido los puntos que perdimos, lógicamente, en el torneo local, pero por lo que yo siento y lo que veo y lo que siento ahí estando con ellos, es que están muy metidos en Copa, entonces lo futbolístico creo que va a estar, ¿verdad? Y sí, vuelvo a repetir, 110 de cabeza, o si no, no puede competir contra Flamengo. Cristian, ¿cómo está? Qué placer poder conversar con usted. JJ Gómez le saluda. Recién nosotros hablábamos un poquitito y las comparaciones son odiosas, pero tienen sus momentos y hoy tanto Guaraní como Cerro disfrutan un poquitito más de espacio de los juveniles. Brian Ojeda apareció en Olimpia, Saúl Salcedo, que ya es experimentado por su recorrido, volvió. Pero esta situación de Olimpia, del cambio post-Garnero, porque en esa época se contrataban jugadores y le daban contrato 3-4 años a jugadores grandes, pero después con la llegada de Gorosito y ahora con la llegada de Orteman es como que hay lugar para la frescura, pero no hay jugadores con muchos minutos de las inferiores de Olimpia. Y hoy, por ejemplo, ahí atrás se necesita algún central. ¿Por qué no hay ese espacio para Olimpia? ¿Ese es un proyecto para largo plazo, para que se le vuelva a dar minutos a los chicos de Olimpia? No comparto tanto contigo. Te olvidaste de Cáceres, te olvidaste de Hugo Quintana, te olvidaste de Ramón Sosa. Cierto. No comparto. Te olvidaste de los dos volantes que nos vienen en la cabeza ahora, que ya jugaron inclusive Copa Paraguay y Copa acá del torneo local. Marcos Gómez. Marcos Gómez y Quintana. No me viene a la casa. No. Un gran volante que Peralta. tenemos. Peralta, que hizo un gol tremendo. Peralta, claro. Que jugó. No, yo creo que es al revés, ¿verdad? Nosotros con este cuerpo técnico conseguimos terminar la apertura y pasar a octavos de final de Copa Libertadores con 3 o 4 chicos jóvenes de la casa. Yo había manifestado en su momento que en gran parte ese era el proyecto también, que no hablar del famoso vamos a hacerle caso a las inferiores y después nunca darle oportunidad a nadie, no, al contrario. Yo lo que creo que en la parte, en lo que son los centrales, quizás todavía no estén convenciéndole al cuerpo técnico los muchachos que están ahí, ¿verdad? Que están en el selectivo, que yo los conozco, son muy buenos, pero eso es decisión ya del cuerpo técnico, ¿verdad? Yo creo que es más puntual en el puesto nomás, más que otra cosa. JJ, sí. ¿A dónde iba? Yo estoy completamente de acuerdo con que Orteman dio frescura al plantel, achicó los espacios en recorrido, porque hoy Olimpia corre mucho más rápido para atrás, cierra muy bien el espacio, a lo mejor no es tan lindo para los ojos, pero es un equipo más internacional, más dinámico. A lo que voy en el proceso anterior, que no se le dio mucho espacio o muchos minutos a esos chicos que entran, salen, y hoy si Orteman lo quiere estirar, ya tienen sus 7-8 partidos en primera. O sea, los Quintana, los Sosa, los Luis Cáceres ya se fueron y vinieron y son jóvenes hoy que le dan la frescura a Olimpia. Pero por eso hablaba de este nuevo proyecto. Se piensa darle minutos a los chicos de la casa, ¿verdad? Que Olimpia siempre tiene buenas inferiores. Sí, no, categórico, y Luis Zárate y Max Ortellado, que son los dos centrales que están peleando ahí ya la posición de central y peleando y buscando un lugar en primera, están ahí nomás, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, son ya de criterio del técnico, ¿verdad? Acuérdense también una cosa, ¿verdad? La saga central, quizá con 1 o 2 puestos más, los puestos más delicados de un equipo, ¿verdad? Una cuestión de mucha seguridad, jerarquía, experiencia, seguridad personal que tiene que tener el jugador, porque ahí te equivocas y es gol, ¿verdad? Entonces, sí. Es complicado, ¿verdad? Y mucho más en Olimpia, pero el proyecto está lanzado con Sergio, con Juan, con Julio, de que este recambio es urgente, es bueno para la institución, para el futuro económico del club, es una realidad que tenemos las mejores inferiores de fútbol paraguayo hace mucho tiempo, y eso tenemos que hacer funcionar, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que hace del comienzo de Olimpia en el torneo local? Mala. Al final el fútbol es resultado. ¿Les preocupa este comienzo, que solo hayan sumado 3 puntos en 4 fechas? Sí, preocupante, cómo no. Olimpia tiene clasificado obligatoriamente a Copa Libertadores y seguimos todavía ahí punteando la tabla acumulativa detrás de, o sea, después del campeón Libertad, y es bueno, pero estábamos a 6 puntos, ahora estamos a 1, ¿verdad? No es bueno, y estar a 7 puntos de la punta tampoco.
Yo particularmente vi un gran partido contra Guaraní, ellos llegaron 3 veces, hicieron 3 goles, todo lo que hizo Guaraní, pero bueno, son noches que hay que aguantar y no da gusto no sumar y menos perder así, pero no, evidentemente que no es la deseada. El comienzo no fue deseado. Para vincularnos más, Cristian, la consulta anterior de JJ con lo que estaban hablando, y sabemos que a vos te apasiona el mundo de las formativas, comienza justamente el campeonato de la formativa, que es lo que estaban esperando los chicos fundamentalmente, y los técnicos, y ni hablar ustedes para ir alimentando justamente esa necesidad de creación, entre comillas, de nuevos valores, ¿verdad? Sí, categórico. Y hay cosas increíbles, decisiones que se toman que uno no puede entender. Los bares abiertos, los cines abiertos, y no empezaban nunca las inferiores, ¿verdad? No. Pero bueno, no hace fácil tampoco ser administrador de la cosa pública hoy día con todo este problema de pandemia. Así que nada, sí, esperar que arranque, que vuelva a eso, a la normalidad lo antes posible, ¿verdad? Nos comentaba Malte que el Flamengo tiene la idea de dejar que hinchas de Olimpia entren en un cierto número en la revancha. ¿Es una buena noticia esa? ¿Olimpia va a hacer valer ello? ¿Va a depender ya de qué cosa, por ejemplo, para que vaya al público independientemente de lo que pueda hacer o ejercer Olimpia? Cristian, ¿te parece? No, Olimpia mucho ya no puede hacer respecto, Nico, ¿verdad? Eso es algo, ya tenemos tantos frentes que meterlo en eso no creo ni que se pueda ni que sea inteligente. Entonces, desear con toda la ansia, aunque sea ver una camiseta o una bandera allá, va a ser buenísimo. Pero yo tengo mi opinión personal, ¿verdad? Con todo este tema de los protocolos de los países y demás cosas, con las vacunas, con los PCR, con esto, con lo otro, ida y de vuelta. Yo no creo que haya gente que realmente esté interesada. Y si está interesada no va a tener mucha información también de cuáles son los protocolos, entonces no le veo difícil. En este momento por lo menos creo que va a ser muy complicado que vaya gente de acá hasta allá. Recordate que encima es en Brasilia, ¿eh? Sí, es muy difícil. Lo último, Cristian, en el balance que haces, en el cálculo que haces ahí antes del partido, entra eso de no, si no nos hacen goles, el gol de visitante, hay que hacer esto, hay que ir acá, ahí fuera de Orteman, fuera del grupo de jugadores, en tu intimidad, digo, con tu gente, ¿hablas de ese tipo de cosas o querés que se juegue el partido y a partir de ahí hacer el siguiente cálculo? No, hacemos, y estoy convencido de que Olimpia mañana, por sobre todo, no tiene que recibir goles y que nunca tiene que perder la capacidad de competitividad en el partido. Ahora, mientras estemos así, hay grandes chances de pasar. Cristian, gracias por atendernos, muy amable, y como siempre te pido, saludo al jefe, ¿sí? Gracias, Nico, un abrazo para todos. Muy amable. Cristian Domínguez, muy emocionado se lo dio Osvaldo Domínguez Dip en la invitación que le hicieron los basquetbolistas, ¿verdad? Basquetbolistas de Sí, cuna. por eso le entregaron una camiseta, sí. Incluso fue muy bueno. Ahí está Cristian Domínguez entonces con las novedades de Olimpia. ¿Es cierto lo que dice en tema de la gente que pueda acompañar a Olimpia en Brasilia? Difícil, ¿verdad? Es más complicado. Más difícil aún llegar hasta Brasilia. Sí. Capaz alguna comunidad que esté viviendo allá, ¿verdad? Una colectividad se dice, ¿verdad? Que esté viviendo allá y que se acerque. Pero la verdad que es muy difícil programar un viaje hoy. Bueno, sí, no, muy complicado es. Muy autocrítico Cristian Domínguez en muchos aspectos. Muy claro cuando habla, por eso... ¿Qué te parece esto? Sí. Malo. El comienzo del campeonato, malo. Sí. El mejor resultado para Olimpia, y Olimpia no tiene que recibir goles mañana. Sí. O sea, da a entender que otro 0-0 termina siendo un buen resultado para él. Pero es que es un gran resultado. Claro, pero generalmente escuchamos un gran el discurso me salió adentro. El discurso de no, tenemos que salir, tenemos que ganar 3-0 el partido. Ese es para el que no está con el zapato allá. Ahí está. Ese es el tema. Sí, claro. Sin embargo, él dice no recibimos goles y termina siendo un buen resultado. Por ejemplo. Sí. Bueno, un poquito más adelante vamos a tener las novedades de Ariel y Fran para complementar esto del Olimpia. Queríamos comenzar con ello. Entonces, así como están las cosas, Richard Ortiz va a ser el central y va a jugar en la mitad. Me gustó el planteamiento de un hincha, no sé si a ustedes le va a gustar. ¿Qué dijo? En el Twitter. Dice que juegue Otálvaro por derecha en vez de Sosa. No. Es lo que para dice. mí tiene que jugar de volante. Otálvaro. De volante, no sería una mala idea. Pasa que hoy Salazar viene con ritmo jugando, pero por característica no sería una mala idea que juegue Otálvaro por ese sector, porque ahí vos tenés Bruno Pero por Enrique. Salazar. Por Salazar, sí. De volante no.
Pero y de volante le cambias la cancha. No, el lateral, no todos los laterales están acostumbrados a jugar de volante. Claro. A Alan le pasó también un tiempo, no me acuerdo en dónde le quisieron poner en Olimpia de volante. ¿Y Salazar de volante no? Y no lo conozco a Salazar. Por su característica, digo, no. Y yo creo que no, porque justamente él, eso es lo que no tiene, él no volantea. Vos fíjate que Otálvaro... Él es más lateral. Sí, es lateral de arranque, pero él no genera juego. Con Otálvaro vos generabas juego. Otálvaro pisaba la pelota y le daba tiempo a Ale que se mueva, a Brian Ojeda. Salazar arranca y tampoco vinieron muchos goles por los arranques de Salazar. Lo que pasa es que él corre mucho, genera mucha guerra en esa zona. Pero en este caso, Otálvaro me parece que tiene más físico y tiene más pausa para lo que va a ser el partido. Pero hoy Salazar es difícil sacarlo, ¿verdad? Porque está jugando y está en un buen nivel también. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes del 117 dice, esos que dicen que muere el fútbol español, ¿vio cuántos años tienen? Dice, el Real Barça ya era el clásico más importante del mundo desde siempre. Y otra cosa, Messi quiere ganar una última Champions y llegar bien al Mundial. Después se retira en la MLS. Va a formar parte de un grupo inversor, dice también este amigo. Lo que hay que tener en cuenta que él en la conferencia de prensa dijo, voy a estar un par de años en París y después volver a Barcelona. Eso se lo prometí a mi hijo, dijo. Para trabajar. Así que, claro, yo no sé si se va a ir a la MLS. Ayer leí una frase que da para pensar. Didier Drogba, en su momento del Chelsea, dijo, todos los hinchas de Barcelona, los hinchas actuales, son niños que desde ayer empezaron a ver fútbol. Es cierto, así mismo es. Y el Barcelona siempre fue potencia también, ¿verdad? Es que eso genera, si vos te pones... Incluso con paraguayo, ¿verdad? A tal punto que un paraguayo es el que marcó el primer gol en el Camp Nou, o Nou Camp, ¿verdad? No sé cuál es el correcto. Pero eso es lo que generan la figura, ¿verdad? Si vos te pones a mirar las décadas de éxito de cada club y que tuvo una figura y hacer el cálculo de la cantidad de hinchas que tiene de esa edad, todo coincide. Nosotros, por ejemplo, era el Milan. Nosotros era el Milan, era el Rijkaard, en los 90 era... los 80, los 90 era el Milan lo máximo. Impresionante, ¿verdad? Ese equipo. Claro, impresionante. Varesi, toda esa camada. O sea, a nosotros no nos llamaba la atención el Barcelona, el Real Madrid, como dice que eternamente fue un clásico, pero no. Van Basten. Terrible. Ese Milan ganaba todo, ¿verdad? Después hay una camada un poco más de ahora, de los de 20 y piquito, cerca de los 30, que es Liverpool, Arsenal, de esa época de Henry y compañía. Así mismo es. Vamos a la pausa porque nos metemos en la nostalgia y me parece que vamos a ir por mal camino con este tiempo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos.
Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Hoy martes comenzará una semana más de la Copa Paraguay. Los partidos se jugarán en el Estadio Roque Batilana del Club Deportivo Recoleta. Desde las 13, Sport Colonial, equipo de la Primera C, medirá a Deportivo Ameliano, actualmente tercero del torneo de la Intermedia. Colonial juega en la última categoría de nuestro fútbol y se encuentra antepenúltimo en la tabla de posiciones, solo por encima de General Caballero de Campo Grande y Capitán Figari. La jornada se completará desde las 15 con el duelo entre Silvio Petirosi y Resistencia. Los aviadores, quienes fueron de primera en el 2008, ocupan el cuarto lugar en la tabla de posiciones de la Primera C con 27 puntos, a 12 del puntero General Caballero de Ceballos Cue. En tanto, Resi es el quinto de la Intermedia con un punto menos que el cuarto, que jugará la promoción en pos del ascenso a Primera División. 2 duelos ya fueron confirmados para la fase 2 del torneo. Cerro Porteño frente a General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Luqueño contra Fernando de la Mora. Los otros clasificados son Sol de América, Deportivo Santaní, Tacuarú, Olimpia, Cristóbal Colón de Ñemby, Libertad, Sport Sastreño de Puerto Sastre, Alto Paraguay y 3 de febrero de Ciudad del Este. Vamos en la R800, vamos a conocer novedades de Olimpia en un ratito para rematar este tema, ¿verdad, Víctor? De Olimpia, para complementar lo que Olimpia pueda poner mañana en el campeonato, en la Copa Libertadores de América, que me estoy desconcentrando por culpa de Víctor. Pero Sosa tiene que rendir más también, JF. ¿O está bien ahí lo que está haciendo? Yo no creo que juegue mañana. Sí, va a jugar. ¿Quién va a jugar? Si Brian tiene que jugar por dentro. Sosa, Brian, Orsusa y Derlis, yo creo. Quintana no viene jugando, o sea, tiene que pasarle algo a Sosa para que entre Quintana. O lo que vos decís de un pedido o una... Reforzar la zona por derecha con 2 entra laterales. Otálvaro como un doble lateral, que sería una disposición o un requerimiento de algo en la estrategia, ¿verdad? Táctico. Pero Sosa viene jugó, anda bien, me parece. Vamos a preguntarle a Ariel para que nos eche luz a esta discusión que va a seguir lógicamente a partir de lo que él nos cuente. Ariel, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bien, Ariel, estamos tratando de armar el equipo de Olimpia. Ya podemos confirmar que Richard va a ser central, ¿verdad? Sí, eso está ya confirmado. El equipo en sí yo creo que está ya en un 99% confirmado también. Va a ser si no hay novedades hasta el día de mañana, con Alfredo Aguilar en el arco, los 4 del fondo, Tucu Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres. En el medio Ramón Sosa, Brian Ojeda, Edgardo Sousa y Derlis González. Y adelante la presencia de 2 tanques, de Walter González en compañía del capitán Roque Santa Cruz. ¿Sorpresa Walter González? Para mí sí. Creo que no, ¿sí? Perdón. No, perdón, puedes meterte, Ariel. No, yo te decía, para mí sí, yo en un momento dado creí que quizás él iba a acompañar a Roque, pero también
me quedé con lo que había puesto ya el partido anterior contra Guaraní, de poner 2-9, dos prácticamente las mismas características. En algunos casos, ¿verdad? Como fue con Pita y Roque Santa Cruz la fecha pasada. Te puedo poner en este contexto, Ariel. Sí, por Vos supuesto. Olimpia tiene 4, 5 o 6, 9 tiene Olimpia. Diego Duarte, Pita, Roque Santa Cruz, Pollo, Walter y Camacho. O sea, en teoría vos le metés a ellos como un doble 9. En eso otra vez vos separás quién es 9 de área y quién es 9 picador. El 9 de área hoy está Camacho, que no es para ir a chocar por todos lados, es Pollo, Roque, y el rompedor, el inquieto, el que tiene que hacer el trabajo sucio de correr por todos lados, entran Pita y Walter González y Diego Duarte. Entonces, al no estar Pita, porque mira que Walter es más centro delantero que Pita, pero a Walter vos le podés pedir ese trabajo sucio de correr. Sí. Entonces me parece que en esta ocasión se le pone a Walter hacia el sector de Pita y de Diego Duarte, de los picadores. Siempre hay uno que es más estático y el otro que se mueve más, ¿verdad? Morales, Boselli es más estático y Morales tiene que correrla todo. Bueno, en este caso me parece que al no estar Pita van a pedir el trabajo de Pita. El más apto para hacer eso es Walter. Por eso es que a mí no me parece una sorpresa. O sea, Pollo y Roque son dos tremendos goleadores, pero estáticos. El partido se tiene que jugar en el campo rival para que ellos jueguen juntos, como pasó el segundo tiempo con Guaraní. Cuando el partido se juega en tu campo, a ellos le queda muy lejos el arco. Y no hay que poner en la banda. Estoy mirando la tercera fecha, no entró ni de cambio contra Guaireña, y contra Guaraní tampoco. Por eso es sorpresa, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Ariel, y yo coincido con él, ¿verdad? Sí, yo repito que puedo ir en contra de mis principios, ¿verdad? Jugador que está ahí trabajando tiene que entrar y jugar. Pero me parece que él arrastra así tipo Luis Cáceres también. Hay veces está al 100%, después tiene una molestia que lo retrasa un par de semanas. Yo no sé cómo fue después de la primera fecha, si él tuvo algún gol, pero una molestia porque desapareció de ahí. Ni Copa Paraguay, creo, Copa Paraguay jugó. Después no jugó más. ¿Y ese es el 1% que deja como duda, Ariel? ¿Perdón, Nico? Ese es el 1% que deja, porque dijiste, pues está confirmado 99%. Sí, mira, no, y si es que no hay sobresalto, ¿verdad? Si es que no hay alguna novedad de última hora, ¿verdad? Por el tema de las lesiones que han alejado los jugadores que en principio tenía en mente Sergio Orteman. Pero yo creo que sí ya está el equipo para el día de mañana. ¿Walter con quién? Roque. Con Roque. Totalmente. ¿Y qué pretende hacer Olimpia? No es esperar, algunos dicen hay que darle la pelota a Flamengo, hay que esperar, no hay que enloquecerse, hay que atacar, ¿qué va a buscar con esa formación Olimpia? Olimpia lo que me parece que va a buscar es no ser un equipo abierto, porque este equipo tiene jugadores muy potentes para lastimar. Y de lo contrario, este equipo cuando se abre es muy lento para cerrarse. Acuérdate que sus laterales son el lateral derecho uruguayo que hoy tiene Isla, chileno. Hoy tiene va a jugar él, ¿verdad? Sí. Que hoy tiene una... Yo estaba copiando el probable equipo justamente y aparece Isla a la derecha y Felipe Luis a la izquierda. Claro, y que son jugadores de mucha experiencia, que tienen recorrido, que saben, pero no son enérgicos. Entonces a ellos les cuesta cerrarse. Y su volante tapón es Diego. En el último gol del Inter, en esa corrida, Tyson, que tiene cerca de 30 y no sé cuántos años, picó del otro lado y Diego le corrió toda la carrera detrás y no le alcanzó. Sí. O sea, el Flamengo sufre cuando se abre. Lo que pasa es que Olimpia tiene como lastimarle. Pero si Olimpia juega abierto, el Flamengo tiene jugadores muy potentes arriba. Entonces yo creo que se va a cerrar y le va a lastimar en velocidad. No significa esperarle y ser defensivo, claro. Significa una estrategia para lastimar, ¿verdad? Ofensivamente. Flamengo tiene problemas de salida.
Muchos goles que vos ves del Flamengo es en su salida y en su apertura cuando... Vamos a ver mucho, ¿sabe qué movimiento, Nico? Sí. Se mete el rulito entre el medio de los dos centrales. Diego se suelta. Y Felipe Luis se abre a la raya. Y muchas veces Felipe Luis se mete de doble enganche para dejarle el mano a mano a Bruno Enrique. Sí. Y en ese anticipo, que es lo que pasó con Roberto Fernández en esa jugada, se anticipa y en la salida no hay nadie atrás. Felipe Luis allá de enganche tiene que volver. Los centrales son lentos, de hecho el central por izquierda creo que cambió también. Pereira jugó ahora, él no venía jugando. Pero jugaría Leo Pereira. Diego Alves en el arco, Isla, el chileno a la derecha, Gustavo Enrique, Leo Pereira, Felipe Luis en la zona defensiva. William Arao, Diego, Everton Ribeiro, Jorjan de Arrascaeta, el uruguayo, y más adelantados Bruno Enrique y Gabigol. Ese es el equipo que prepara Renato Gaúcho. Se confirma que no viajará Rodrigo Cayo, quien está lesionado, tampoco jugó el partido pasado contra Inter, y tampoco forma parte de la lista de viajeros, recordemos, Robert Pires da Mota, quien está con una lesión en el tendón de Aquiles. Sí. Cayo es el central, era el central, ve ahí juega Pereira, sí, si no me equivoco, y él estuvo en uno de los errores en el gol con el Inter también, lento. Y Felipe Luis por ese lado, y el que se mete Arao se mete en la línea para cerrar espacio, él no es un atropellador, y el otro volante es Diego, que Diego hoy ya juega con su talento, ¿verdad? No con su recorrido. O sea, Flamengo es lastimable. Ahora, lo que no conviene para mí es hacer un partido que vos te abrís y le peloteás porque tiene Ribeiro, tiene Bruno Enrique y tiene el centro delantero de la selección, que son picadores. Y Arrascaeta, que está en su plenitud física de su... Él ya no sé si vaya a Europa, pero él está en el mejor momento de su carrera. O sea, 27 años tiene Rodrigo Cayo, es el defensor, titular habitualmente, no está para este partido, no jugó contra Inter, no se recuperó, seguirá su proceso de recuperación. Inicialmente, por lo menos, se pierde el partido de ida, eso está confirmado. Por eso, de esa manera Flamengo tiene debilidad. Ahora, salir a jugarle abiertamente como Olimpia hizo con Guaraní, que mandó todo el equipo arriba, y Guaraní con Contreras y con Josué le lastimó. Bueno, acá tenés Bruno Enrique y no sé si conviene mucho darle espacio a la espalda de los centrales, ¿verdad? Con Bruno Enrique ahí es complicado. Yo creo que Olimpia va a ser un partido bien cerrado. ¿Y qué más, Ariel? Nada más, señor. La práctica de hoy, más que nada, va a ser en el aspecto recreativo, abordando ya el compromiso del día de mañana. Y una vez culminada la práctica, tendremos ya también la lista de concentrados. Los que sí, las novedades en la lista son las presencias de Gustavo Peralta, que va a sumar ahí otro delantero, y también de Adelio Zárate. Las novedades de los 23 que llama Sergio Orteman para concentrar ya en la noche de hoy. Qué bueno. Ya tenés para tu lugar ahí, ¿verdad? Sí. ¿Bajo techo? Correcto. ¿Bajo techo? Sí, bajo techo. Bueno, más vale porque vos sos experto en este tema, pero... Para pronosticar. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, un abrazo, hasta la próxima. Ahí está, Ariel. Walter González entró contra Guaireña y el partido anterior fue el 22 de julio contra Internacional, allá. Y el anterior fue contra River la primera fecha. Bueno, cerramos este capítulo de Olimpia. Mañana vamos a tener mayores detalles, obviamente, porque es el día del gran partido. Olimpia recibe al Flamengo, 18:15 el partido, Fede, ¿no? Sí, señor, 18:15 el horario del partido en para uno con 2.000 personas. Con 2.000 personas. De Olimpia que estará presente mañana en el Manuel Ferreira. Así mismo es. Está elaborando, lógicamente, la lista de las personas que van a poder ingresar, de acuerdo a lo que nos decía Malte, ¿verdad? De antigüedad, por ejemplo, que es uno de los factores que se tienen en cuenta porque sobrepasó la cantidad de postulantes en relación a las 2.000 personas o los 2.000 lugares que van a haber para los aficionados del Olimpia. Es probable que no ingresen 2.000 personas porque todo depende de una serie de cuestiones, entre ellas el hisopado. El hisopado, sí, que se deben hacer en primer lugar estas personas y en segundo lugar debe ser un hisopado con resultado negativo, por supuesto.
Exactamente, vamos a ir a la pausa en un ratito. El tema que complica, Chipe está viniendo y va a tener que hacer 5 días de cuarentena, por ejemplo, ¿verdad? Porque así exige el Departamento Médico de la Nación Paraguaya, con sequera a la cabeza, y a pesar de que él ya está vacunado, de que ya tuvo el COVID y se supone que está sobreprotegido, sabemos que puede igual recibir el contagio, pero hay que hacer la cuarentena, que es lo que molesta a muchísima gente, y escuchamos a los representantes hoteleros y de las agencias de viaje que disminuyó considerablemente la venida de pasajeros a nuestro país porque la gente no quiere hacer esa cuarentena de 5, 6, 7 días. Pero esa es la reglamentación, no nos gusta, pero tenemos que aprobar. Hay muchas cosas que no nos gustan en nuestro país. Hoy por ejemplo no se puede ir al centro. ¿O cómo viniste, Jota? ¿Pasaste bien o...? No, yo no tengo la opción, o el centro o Ana Díaz. Está sitiada nuestra histórica ciudad de Asunción, que para mi gusto, y hace un montón de tiempo, no de hoy, ni de ayer, ni de anteayer, sino hace mucho más, para mí es una de las más feas y sucias de todas las que yo conocí en mi recorrido. Y conocí bastante. Las plazas siempre están tomadas. Las plazas sucias, feas. Siempre están tomadas las plazas. Ajadas, casas abandonadas. Esto es por culpa de la pandemia, ¿verdad? Tiendas cerradas, se alquila, todo es sobre Palma y sobre Estrella y sobre el presidente Franco ni habla. Yo no sé por qué nadie hizo nunca porque las casas viejas o las casas antiguas no se pueden demoler por ley. Creo que hay un año, no sé muy bien cómo es el tema, pero hay ciertas construcciones que no se pueden demoler. Pero tampoco nadie trabaja en arreglar. No. O sea, en el centro hay muchas casas con esos detalles arquitectónicos de antes, sí, ¿verdad? Muy lindo. Que nadie ni siquiera va a meterle una lijita y ponerle yeso y una pinturita. No, nadie se ocupa. Ahora ya otra vez los candidatos a intendente de Asunción están prometiendo de que va a haber. Asunción, por ejemplo, es poco iluminada, es increíble. Vos te vas y hacía presidente Franco y Montevideo y ya es oscuridad total. Peligro. Y es increíble con 2 usinas, 3 usinas que ya estamos teniendo que tengamos de esa manera. Estamos muy mal, muy enreversados en muchas situaciones. Y a propósito de ello, estamos mal como gobierno, como familia, como todo, ¿verdad? Porque el autor confeso, quería contar esto, el autor confeso del crimen del chico de 15 años, dice ajuste de cuentas. ¿Te puedo imaginar que un chico de 15 años, nosotros a nuestra edad jugábamos al trompo, a la balita, cuando con 15 años, ahora jugamos el ¿cómo se llama? El varita corá y cosas por el estilo. Éramos niños de verdad. Claro. Bueno o malo ya es otra cosa, ¿verdad? Pero éramos niños. 15 años ya tiene ajuste de cuenta que pagarla a un tipo que le mata así a balazo en la calle como perro, increíble. Por eso yo digo que hay que regular lo que se ve. Acá se necesita una ley de regulación y hasta inclusive en mi casa, ¿verdad? Me toman como falta de entender la libertad y de respetar la libertad, pero falta una regulación de los teléfonos, de las redes sociales y de los contenidos que ven en los teléfonos, porque el teléfono yo puedo ver con 40 años lo mismo que podés ver con 7 vos. Vos podés entrar en la misma página pornográfica de suicidio o de matanza que puedo entrar yo con un clip. O sea, no hay regulación, entonces ellos tienen información en una edad revulsiva que nosotros no teníamos. Hoy vi, Jota, para que siga nomás, hoy vi 4 minutos aproximadamente mientras me preparaba para venir, porque estaban viendo el noticiero en casa, y vi 4 minutos seguramente como mucho. Y estaba preparando mi mate. Y entre ir y venir, era para que no se pase mi agua. Miré 4 minutos por ahí y mostraba un chico que estaba abriendo una tienda con el destornillador, pero repitió 7 veces en 4 minutos. Así abren, decía ahí los conductores del programa. Entonces, y mostraba cómo con el destornillador abría el vidrio, ¿cómo se dice el vidrio este? ¿Cómo que se llama? Blindex. El blindex. ¿Cómo estaba abriendo, verdad? ¿Y cómo aprendió eso? Ahí está. Tiene documentales, tiene de cómo, por eso, de tantas veces que te repiten los noticieros, hay veces que se hacen, y todos los canales, hay veces que todo el programa se hace con la misma imagen del robo, la matanza y la mamá de la víctima muriendo. Hay que cambiar ese mensaje, o sea, pongan la mamá del que va preso.
que ella llorando, no la mamá de la víctima que murió. Entonces el mensaje es otro, y mira que es sucio y feo lo que estoy diciendo, porque es el dolor de una madre. Claro. Pero hay que cambiar. Hay mucha gente que aprende en su grupo de vagos a deleitir porque tiene el documental en la tele o en YouTube. Así se hace. Mira, esto así se perfeccionan. Es muy accesible, ¿verdad? Especialistas son. Bueno, vamos a la pausa, nos metimos en esto un ratito, ¿verdad? Saludos a los amigos de Sajonia, nos escuchan mucho en Sajonia, FDJ, y nos hicieron decir que les gusta a los amigos de Sajonia cuando tocamos estos temas también, ¿verdad? No es muy placentero, pero cuando salimos de lo estrictamente deportivo o futbolístico, también hay mucha gente en Sajonia, les puedo asegurar, que dice, miran, pues ellos tocan también este tipo de temas. Así tiene que ser, así tiene que ser. Hay un grupo en Sajonia que está haciendo un trabajo importante de plantación de árboles. El fin de semana pasado estuvieron en el Carlos Antonio López, incitando, se dice. Sí, alentando a la plantación de... Que hace falta, no hay peces en nuestro río Paraguay. Ayer le estábamos escuchando a los pescadores y dice, nosotros todo el año teníamos surubí, ahora no hay surubí. Y me llamó la atención con gracia lo que decía, y los surubí que hay, le preguntaba a Javier, no, esos son surubí argentinos. Primera vez en mi vida escuché la nacionalidad de un surubí, pero es real lo que se están vendiendo en nuestros lugares tradicionales de venta de peces o de pescados, se traen de otros lugares. Y ellos están siendo afectados, por eso están pidiendo que se adelante la veda pesquera. No hay surubí, no hay dorado en nuestro río Paraguay, que es riquísimo, siempre fue, y ahora no. Entonces, culpa de todos nosotros, del hombre, de la mujer y del varón, por la deforestación, por la quema de qué sé yo, por ensuciar el agua. Todo esto contribuye a que tengamos mayores carencias hoy en día, y va a ser peor. No te enseñan, Nico. Va a ser peor porque no se corrige. No te enseñan. Los chicos que están creciendo hoy, eso es parte de el libreto de alguna lección que se da en el año, porque te dicen, sí, te enseñan a lavarte las manos, te enseñan a plantar una planta, te enseñan a ser aseado, te enseñan un montón de cosas, pero tocan la lección nomás, no es una rutina que te enseñan. La rotonda nueva esa del botánico que se hizo, que en el botánico se hizo la... Sí. Nadie respeta la rotonda. ¿Y a quién se le enseñó que el que está dentro de la rotonda es prioridad? No, una locura. Y eso vos aprendés solamente cuando lees el librito para ir a rendir. Una vez no es algo instalado día a día. O sea, la señalización... Ahí vi justamente en el noticiero que en el superviaducto, no sé cómo le llaman, de Ciudad del Este, ¿verdad? Los automovilistas a la noche seguramente, para no dar una gran vuelta que deben dar, suben por el paseo de los peatones. Se puede imaginar, con fotos y todo, ¿verdad? Suben por el paseo de los peatones para evitar justamente la vuelta. Así de salvajes somos. Y ayer, para terminar con esto, ayer estaba viendo, porque ya conté acá 100 veces, que me gusta ver los animales ahí en la televisión, ¿verdad? De todo un poco. Y estaba viendo eso hasta que Víctor Sostoa me interrumpió. Me dijo, le estoy viendo a JJ en la tele, entonces tuve que cambiar también. Pero estaba viendo, y la mayor cantidad hoy en día de animales marinos que mueren asfixiados porque comen plástico. Sí, la bolsita. La bolsita que se tiran al mar, ¿verdad? La pérdida de corales, que es alarmante. Alarmante es la pérdida de corales, que es el lugar donde más se alimentan los peces y las tortugas y todo lo que hay. Está también el plástico o la suciedad que comen, y que causa la muerte. Porque yo ya dije muchas veces, gran negocio para los políticos, que ellos direccionan los negocios, y hagan negocio con cosas productivas, ¿verdad? Armen la empresa de filtros de alcantarillados, y la empresa recolectora que va, limpia el filtro, limpia, saca, pone en el basurero y pone otro filtro. Entonces, toda esa basura que se va al alcantarillado no llega al río. Mientras le educamos a la gente a no tirar basura, para eso hay que poner basurero, ¿verdad? Y en la escuela te tienen que enseñar. Sí. Pero ese tipo de... que ganen plata con eso, pero hagan algo para que se deje de ir la basura al agua. Porque es impresionante. ¿Viste esos
que crecen y se va deformando, crecen con el plástico en la boca. Los pescados. Sí. Que comió una bolsa cuando era pescadito y después de grande sigue teniendo ahí todo impresionante, impresionante. Desesperante. Pero bueno, ojalá nos escuchen y ojalá sigamos plantando árboles. Aunque son para beneficio de algunos políticos también, que como ya contamos allá por Caguazú, por Cazapá, hay políticos que envían los rollos de madera al exterior. Y después nosotros compramos otra vez los muebles que vienen de ahí. Una locura. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos, pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más, para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También podés encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Con 39, seguimos en la R800. Gracias, Néstor. Siempre Néstor está pendiente de nuestra tarea. Aquí en Villa J, el equipo del cual estabas hablando, Galli era el arquero, la defensa era con Tassotti, Baresi, Costa Curta y Maldini. Qué bárbaro esta defensa. El medio era Colombo, Ruth Gullit, Frank Rijkaard, Ancelotti, hoy técnico, Van Basten y Donadoni arriba. Mamá, ese era el equipo del Milan, del cual está hablando Jota. Impresionante. Cuando en Italia estaban las mejores figuras de todo el mundo. Sí, Arrigo Sacchi el técnico. Y también nos hablan de Coquito Martínez, ¿verdad?
Sí. Que salió de Atlántida. Nos aportan, ya que Nico mencionaba que Sí, fue el primer jugador en marcar un gol en el nuevo estadio del Barcelona. Coquito, una leyenda baulgrana, dice una información. Aunque ganó todo con el Barcelona y rompió casi todas las marcas, el argentino Lionel Messi se marchó del Barça sin poder superar 2 hitos del paraguayo Eulogio Martínez. Voy a entrar a la información para el de los leerlo correctamente. goles en el clásico. Sí. Creo que sí. Creo que ese es el Cantidad de goles en un esa clásico. es una de las marcas. El 10 no pudo romper 2 récords. En todo este tiempo Leo no pudo anotarle un póker de goles al Real Madrid. Tampoco pudo anotar 7 tantos en un partido para el Barcelona. Esas marcas pertenecen a Eulogio Martínez. Y 5 al Atlético, dice Ale. Ahí está. Gracias a... No me aparece aquí el nombre de la persona que me mandó el link de esta información publicada por Versus. Claudio Campos. Un saludo para Claudio que está escuchando el programa. Hace rato Nico hacía mención de el logro del paraguayo y aquí está esto que es muy importante en referencia a las marcas que ha tenido el jugador paraguayo que Lionel Messi no pudo superar pese al tiempo importante en el que estuvo en el Barcelona. El profe Claudio Campos. No. Cayetano Rey también marcó muchos goles jugando por el Barcelona. Sí. Él no fue pichichi ahí, pero sí fue cuando fue al Elche, fue donde fue pichichi Cayetano Rey, pero también es otro que escribió su nombre en el Barcelona y están otros nombres. Nuestro maestro Ramón Gil también. Ramón Ángel María, Vicente Raúl Amarilla, marcó un gol de taco. Yo tengo la grabación del gol de taco de Raúl Vicente Amarilla en cassette grande. No sé si es el Umatic o el VHS, pero tengo los dos. Y necesito que alguien me pase en JJ, ¿vos tenés? Claro. ¿Sí? A eso nos dedicamos, Nico. Yo tengo un... Todos los 15 años, toda la fiestita de antes, sí, nosotros... Pero yo te iba a pagar, Jota, porque si no, no me vas a hacer. Pues. No, porque la luz no se prende si no se paga. Y por eso... Claro que es un costo distinto. No, yo me iba a comprometer contigo, pero quiero pagarte. Yo no quiero el 25% de la ganancia. No, yo quiero para tener nomás para ver, porque yo tengo un cassette de curiosidades donde está, por ejemplo, el knockout de Tyson a Trevor Berbick. El boxeador este que se cae, después se levanta otra vez, se cae otra vez, solo que se cae, impresionante. Uno no me acuerdo yo, Nico? Más impresionante de la historia del boxeo, ¿verdad? Trevor Berbick. Vidal Román, ¿cómo estás, Vidal? Buenas, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo estás? Excelente, un saludo para tu audiencia y para todos los panelistas que están contigo. Gracias, Vidal. Mira que me siento bien, me atajo bien de la silla. Quedamos que mañana comenzaba el campeonato de formativa. ¿Cómo estamos hoy? No hay caso, Nico. No tenemos todavía retorno a ver por parte de nuestras autoridades sanitarias y por lo tanto no podemos arrancar el campeonato. ¿Cuál fue la respuesta o el motivo, el argumento que recibieron en las últimas horas? Que no sé si es por algún problema de no sé cómo decirte, ¿verdad? Pero en principio estaba todo acordado, era solamente una parte que se pidió que se revise. Creo que tuvimos aceptación y bueno, pero después ya no nos devolvieron firmado. Lo que pasa es que tenemos que tener un documento firmado para que nosotros podamos iniciar el campeonato. Además, ahí dice cómo nosotros tenemos que actuar en los partidos, en las prácticas, en los hisopados, todo. Y si eso no tenemos, no podemos arrancar el campeonato. ¿Y quién es el nexo? ¿A quién le tenemos que retar? ¿Te sacamos responsabilidad vos de esto que vos sabés que a mí me gusta plaguearme, Vidal? ¿A quién le tengo que retar? ¿Quién es el nexo del ministerio que tiene que dar el visto bueno? Mira, el doctor Bustos estaba manejando eso y también a través de la Secretaría General de las APS. Están manejando y están haciendo el seguimiento. Ellos son los encargados. Pero el doctor Brote es más bueno que el ASI, a él no le puedo retar, mi querido Vidal. Y sí, además que la gente que seguramente tiene que habilitar esto son colegas y
todos están supuestamente, o sea, todos no supuestamente, todos están muy ocupados, todos están con muchas ocupaciones seguramente, pero esto es una cosa que ya está prácticamente todo y hasta ahora no tenemos nada. Es la pasión del fútbol, es una pasión. El fútbol, y más todavía en este caso de la formativa, cuánta gente está pendiente para poder ver, aunque sea el resultado de los partidos, porque bien sabemos que no podemos asistir a las canchas. Señor Vidal, JJ Gómez le saluda. En síntesis, para, si es que no es periodística, que sea una nota periodística, pero si uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué al ministerio no le cierra? ¿Y porque ellos quieren testeo o porque quieren que todos estén vacunados y a lo mejor esa edad todavía no está vacunada? ¿Cuál es el problema que no convence? O sea, ¿qué es lo que hay que afinar? Tiene que haber un porqué que le da miedo al ministerio de no tomar la responsabilidad porque son menores de edad. Puede ser eso que vos estás diciendo, pero exactamente yo no tengo ¿cómo te voy a decir? La precisa del por qué no sale ese protocolo. No tengo la precisa. Es impresionante, pero a mí no me dicen cuál es la razón. Porque en principio era que todos los jugadores tenían que hacerse diseccionados, pero ni siquiera la primera que se está haciendo eso. Ni siquiera la intermedia. Es aleatorio, se están haciendo todos. Y imagínense que tengamos que hacerle hisopado a un plantel de 30 jugadores de 6 categorías, son 180 chicos por club. No hay club que aguante no, imposible ese gasto, imposible semanalmente. Pero saben que se están jugando amistosos. Olimpia Guaraní, por ejemplo, Jubero estuvo con los chicos de Guaraní post victoria de Olimpia de la primera, y al otro día jugaron las inferiores en Villeta y estaban jugando. O sea que, ¿cuál es la diferencia de jugar un amistoso y poder jugar? Ahí está, ese es justamente el problema. Nosotros seguimos el protocolo de la primera para la preparación de estos chicos, empezando por grupos de 7, la siguiente semana ya en grupo burbuja, como se dice, y todas esas indicaciones que tiene el protocolo de la primera. Inclusive ya llegamos a la etapa de los amistosos. Y tampoco hay fecha tentativa, Vidal, ¿no? Es que no, yo puedo decir, la próxima semana iniciamos, pero si la próxima semana no me habilitan, tampoco empezamos, y así estamos. Claro. Ya voy a pecar de mentiroso, porque esta semana tenemos que empezar y ya se quede mentiroso. Y, bueno, ya no quiero volver a decir una fecha aproximada. Lo único que les digo es que vamos a llegar a este ritmo y vamos a poder terminar este año el campeonato sin la autorización para iniciar. Aparte que yo generalmente en diciembre quiero liberarle ya a los chicos por el estrés que le produce también practicar todo el año, competir, y sale por lo menos un mes de vacaciones a ellos. Sin embargo, eso que incide, vamos a terminar el 25 de diciembre. No vamos a poder darle vacaciones, no vamos a poder darle tiempo de que ellos tengan un pequeño descanso y podamos continuar el año que viene. Vidal, ¿usted tiene contacto directo con el presidente de la APF? ¿Él está al tanto de la situación? ¿Los puede ayudar de alguna u otra manera? Él está al tanto de todo. Sabe que dependemos de la parte administrativa, ¿no? Y no podría decirte si él tiene seguramente las mismas preocupaciones que yo tengo. La verdad que no conversé todavía con él sobre eso, pero evidentemente es lo que nosotros, yo estoy conversando contigo, voy a conversar con él. Y ahí estamos en el mismo, con la misma barrera. Ahí Vidal, ¿cuál es el camino jerárquico? O sea, ¿a usted quién le tiene que avisar? Y al que le tiene que avisar a usted, ¿quién le tiene que avisar? Para saber cuál es el camino, de dónde se está trancando la solución. Y
lo que tengo entendido es así, precisamente es la Secretaría General de la APF, que ellos son los que le están haciendo seguimiento a este documento que tienen un número de expediente de entrada en el Ministerio de Salud. Sí. Y ellos le están haciendo el seguimiento. Ahora, ¿y el Ministerio de Salud es el ministro o hay alguien encargado de lo deportivo en este caso? ellos tienen las personas que son encargadas de los protocolos de parte del deporte, para todos los deportes. Y exactamente no sabría decirte quiénes son, pero es cuestión de averiguar un poco en el Ministerio de Salud, quiénes son. Pero como eso no quiero yo, o sea, no puedo meterme porque es una junta administrativa, entonces le dejo siempre a cargo de la Secretaría General, que ellos son los que hacen el seguimiento. Y yo esperando que ellos me comuniquen oficialmente y me entreguen esa copia, porque esa copia del protocolo firmado es parte del reglamento del campeonato. Eso es un documento que tiene que adherirse al reglamento del campeonato. No podemos nosotros iniciar porque ni siquiera tenemos todavía todo el completo del reglamento del campeonato. Vidal Román, gracias por atendernos, un abrazo y ojalá podamos encontrarle la vuelta a este tema y que comiencen las formativas, ¿sí? Sí, ojalá con la ayuda de ustedes también podamos acelerar un poco esto y que tengamos un feliz inicio y también una feliz terminación de este anhelado campeonato de los chicos. Un abrazo, Vidal. Gracias, Miguel. Ahí está Vidal Román, el director de la formativa de la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre este tema. Qué lástima, que no sé qué decir, ¿verdad? No, una vergüenza. Yo creo que lo único que explicaría este retraso para nada ideal es el tema que son menores de edad y que ahí tiene un tratamiento distinto, porque si no, no tendría sentido. No, pero tienen que tener una solución. En otras categorías, claro. Por eso, en otras categorías se hacen hisopados de manera aleatoria. Esa es la palabra correcta. Entonces, ¿por qué se juega así y ahora con la formativa le dicen a los clubes tienen que hacer 200 test por partido o por fin de semana? Porque hay algo que hay que trabajar para ver quién se hace cargo de un posible problema. Pero yo puedo quedar mal, Nico, y no suelo hacer esto ahora, pero en este caso estoy casi seguro de que son pocas personas las que tienen que tomar demasiadas decisiones y queda ahí y es algo que está quedando nomás, porque no puede ser que no se le encuentre una solución o un no rotundo o que se esté debatiendo el por qué es lo que es el problema, porque acá nadie sabe qué es lo que pasa. A mí lo que me preocupa es eso. Que no se ocuparon todavía del tema formativo. Claro, en el ministerio, que el señor Vidal diga que todavía no habló con Robert, con el presidente de la APF, eso cuando debería ser algo inmediato. Si es que se quiere, hay una orden que dice, no, solucioname eso, o si no, la misma cabeza termina tramitando. Inclusive dice, no sé si estará entre sus máximas preocupaciones. Algo así dijo. Por eso. Sí. Como dando a entender que, bueno, a él le preocupa porque él es el encargado de la formativa, pero el presidente de la PF yo no sé si le preocupa. Pero yo sé que se va a molestar, conociéndolo a Robert, yo sé que le va a molestar que nosotros primero nos enteremos que él. Bueno. De algo que le compete, por lo menos yo sé eso. Bueno, listo, no pero sé si es como para quien salir se molesta o no, ya no es, Nico, acá prioridad, claro. Yo también, mi respeto, mi aprecio, todo para Robert Harrison, pero es un tema que hace rato. Acá la prioridad son los chicos, no si se entera o no se entera el presidente. Acá uno cuando está en una función, lo que importa es que funcionen las cosas. Después se le galardona al que hizo funcionar eso y terminan siendo... Totalmente. Pero acá no importa quién, lo que importa es que los chicos tengan una certeza de qué van a hacer. Ellos ya se estaban preparando, compraron un uniforme, compraron un montón de cosas porque esta semana tenía que arrancar. Y ahora otra vez se le dice parate y es como que volvés a entrenar relajado otra vez cuando vos, el fútbol es motivación también, vos te vas llegando a la hora y es un sueño, vos estás acelerado y después se baja todo otra vez, están jugando. El ministerio tiene que ver el tema de la concentración ahora que se está aglomerando gente por todos lados, el tema de los colegios si vuelven a las clases, el tema de los trabajos, el tema de los testeos, el tema...
¿quién se hace cargo de este tipo de eventos? Ya no hay gente para ocuparse del torneo de la formativa. Pues no se está dando nombre y apellido, hay que dar nombre o cargos de tal dirección, es el encargado. Hay gente que se encargue de eso, Nico. Pero una forma de decir nomás, irónicamente. A mí me parece que pasa de largo, no es prioridad. Que es lo que está señalando Jota, porque le preguntó de la vida al Román. O si no, son las mismas personas. O sea, otra vez Bruti tiene que solucionar los problemas, otra vez Michel Sánchez, la misma persona. Todo gira en base a 2 o 3 personas, cosa que para mí... Intermedia, cuando paró Intermedia se le vinieron todos los jugadores habilitados en Intermedia. Los chicos no te van a hacer manifestación. ¿Quién va a hacer manifestación los chicos? No. Intermedia, ¿te acuerdas que no eran, si era, no era, y sacaron un comunicado que necesitaban trabajar, que querían esto, hasta que se obligó a encontrar el mecanismo? Y bueno, con los chicos pasa lo mismo. O pero por en este menos... caso lo insólito es que hubo mucho tiempo para trabajar en base a esto. Y cuando estábamos ahí llegando a la fecha, se saca el comunicado. Después te dicen, no, ya está, vamos a conseguir una solución. La próxima semana estaría todo ok, nos dijo la semana pasada el señor Vidal Román, con quien acabamos de hablar. Aclaro, y aclaremos esto, en ningún momento APF confirmó que iba a comenzar, pero él dice, si todo está bien, arranca el miércoles. Luque Guaraní. Él estaba muy confiado. Luque Guaraní arrancó. Luque Cerro en Luque. Y hoy nos dice no, y lo peor es que nos dice no sé por qué, no sé cuándo, no sé absolutamente nada. O sea, para mí es para preocuparse que la máxima autoridad formativa no tenga una información concreta sobre esto. Además, nosotros le movimos a toda la gente con las redes sociales, le dijimos a los que reporteábamos acá, y la gente se manifiesta. El 884 dice, por ejemplo, que inoperancia de los dirigentes de la formativa de la APF para volver a suspender el inicio de las inferiores. Una vez más, aglomeraciones en shopping, disco, bares, piqui, torneo, exa, pero los chicos que son el futuro de nuestro fútbol no pueden competir. ¿Qué posibilidad hay de llamar a alguien para explicar? Ya hicimos eso. Si este señor es el que se encarga de conseguir el permiso, la forma que se explaya, las formativas comienzan el año que viene, dice. No, es muy tranquilito el señor Vidal Román. Ya no depende, evidentemente acá se está cortando en algún lugar, pero se debería de tener una solución o una explicación. Te dicen, no se puede ahora porque la pandemia está en tal crisis y no es momento. Bueno, listo. Bateo la puerta, pero entendés el porqué y haces lo que te dicen, pero no hay un porqué. Le están entrenando, están jugando amistosos. Eso es lo peor. En los amistosos hay control interno, no hay control de APF ni control del ministerio. O sea, se deja libre. Aquí alguien que trabaja en las formativas nos está escuchando y me dice que él está preocupado ya por la cuestión psicológica, en especial de los chicos que están... Eso es fundamental. En especial de los chicos que están en las categorías mayores. Porque dice, hace años que no juegan un partido oficial. Profe Cubero, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Nos estamos plagueando porque acabamos de enterarnos, profe, que no comienzan de vuelta las formativas, ¿verdad? Yo sé que su prioridad está en la parte de arriba, el equipo que está funcionando bien, vamos a hablar después de eso, que también tiene su preocupación en los chicos, pero fundamentalmente en lo psicológico de estos chicos de la formativa que hace rato están encerrados, que de repente la semana pasada nosotros informábamos que este miércoles, con el mismo presidente de la formativa de la Asociación Paraguaya de Fútbol, comenzaba este miércoles con el partido entre Luqueño y Cerro Porteño, y otra vez hoy el mismo presidente de la formativa de la asociación nos dice no comienza el campeonato y no sabe cuándo. Sí, bueno, la verdad que obviamente hay mucha incertidumbre por los chicos, porque obviamente llevan ya tiempo trabajando y están con muchas ganas de poder disputar partidos. Ha sido un año muy complicado en todos los sentidos y bueno, ojalá se pueda ya solucionar esta situación y cuando las autoridades lo permitan pues se puedan empezar el campeonato sin inconveniente. Profe, acá yo siempre me pregunté, y hace muchísimo tiempo, una pregunta que se la hice a todo el mundo es ¿cuánto tiempo necesita un director técnico para que su equipo haga en cancha lo que quiere el técnico? Y me parece que usted está rompiendo todas las barreras en relación a este tema, porque Guaraní está jugando bien, está funcionando, uno que ve, por más que nosotros
no nos vayamos todavía a la cancha y hacemos el seguimiento de la pelota casi, nos damos cuenta de cómo juega Guaraní, de a qué juega Guaraní, y me imagino que debe ser motivo de orgullo. Pasa por la respuesta al técnico, pasa porque usted es más claro, sin hacer comparaciones con otros técnicos que pasaron, no es esa la idea, sino cuál es la clave para que haya un funcionamiento tan bueno como el que está teniendo Guaraní actualmente. Bueno, yo creo que depende mucho, en primer lugar, de la receptividad del jugador, obviamente, porque al final son ellos los protagonistas en el terreno de juego, y sobre todo un poco de lo que dices, ¿no? De mandar un mensaje claro. Creo que no creo que haya un tiempo definido para eso. Creo que depende mucho de muchos factores, de muchas variables. Lo que sí que te puedo decir es que lo he comentado siempre, desde el primer día que llegué vi un grupo muy receptivo, con una gran predisposición al trabajo, y cuando un equipo está cohesionado, está receptivo y tiene capacidad de trabajo, pues todos los tiempos siempre son más cortos, y eso es un poco lo que vemos en el día a día, ¿no? Obviamente después los resultados siempre te ayudan a afianzar tu idea, pero lo que sí que te puedo decir es que el trabajo por parte de los jugadores hasta el momento es impecable, la ilusión, las ganas que están poniendo en cada práctica, y el partido es un poco el reflejo de eso, ¿no? La cohesión que tiene el grupo, el compañerismo, el que todos trabajan teniendo claro que hay un objetivo que está por encima de cada uno de nosotros, y eso es lo que a uno como técnico más le reconforta. Profe, ¿cómo está, profe? JJ Gómez le saluda, felicidades por la campaña, por el arranque y por el partido, nuevamente el planteamiento. En el inicio decíamos que juegue Piru por izquierda y yo soy por derecha, ya significa de que quieren atropellar un poquitito la espalda de Olimpia saliendo, y salió a la perfección. Entonces se entiende muy bien la estrategia que tiene. Espere adelante o espere atrás, siempre es un equipo ofensivo, no importa en qué lugar de la cancha espere. Exactamente, sí, un poco lo que hablamos es eso, ¿no? Nosotros tenemos que mantener nuestra idea de juego, tener nuestra personalidad propia, nuestra identidad, y después, bueno, tener eso, no renunciar nunca a eso, a atacar la portería, ¿no? Y para eso es importante también, porque seamos un equipo que domina las diferentes fases del juego, y en este partido, por ejemplo, tuvo mucha importancia el trabajo de transiciones, ya un poco lo que nosotros queríamos explotar, y bueno, los jugadores la verdad que lo interpretaron muy bien, lo llevaron al terreno de juego, y muy contento en ese sentido. Como te digo, siempre hay ajustes que hay que hacer en función del rival, pero por encima de todo lo que queremos es que nuestra idea siempre esté presente en el terreno de juego. Profe, y siempre con respeto y futbolísticamente preguntando, o sea, sin mala intención, pero en un momento parecía de que Guillermo ya había jugado en la época de Costa como lateral derecho, y de hecho usted sabía que le iba a rendir en esa posición, pero también está Franco en esa posición y no fue opción. Y cuando pasó la desgracia de Fernández Cedrés, de tener una molestia y que Topo no estaba en el banco, uno dice, y Ángel, y ellos estuvieron en la Copa Paraguay. O sea, ¿qué pasó? ¿No están competitivos? ¿Hoy por qué no son opciones? Porque parecía que por lo menos al banco podían estar. Bueno, nosotros, a ver, lo que te puedo decir es que muchas veces incluso hacer la convocatoria es complicado, porque no solo los jugadores que están jugando están rindiendo a un muy buen nivel, sino que hay muchos jugadores que están esperando su oportunidad y también lo están haciendo muy bien. Y respecto a Guillermo, por ejemplo, sabíamos que bueno, ahí va a jugar Berlis, y queríamos un poquito, sabemos que él metiéndose para adentro es un jugador muy muy peligroso, entonces al final tienes que tomar decisiones en función de qué es lo mejor para tu equipo, y solo cabe uno, y bueno, optamos por la opción de
de Guillermo en el costado derecho, y al final no te puedes llevar a 22 jugadores, y en el caso de Ángel también es un jugador, un excelente profesional que cada día en las prácticas se deja el alma, no hay nada que reprocharle ni en lo personal ni en lo profesional, pero bueno, él sabe que tiene que trabajar, está compitiendo como todos de forma sana y tiene que esperar su momento, no hay nada más en ese sentido. Lo que pasa es que ahí a nosotros a veces nos toca eso, tomar decisiones, y lo que hacemos siempre es intentar pensar qué es lo mejor para el equipo, por eso tomamos las decisiones que tomamos. ¿Qué cambios significativos se encontró en el fútbol paraguayo en estas primeras 4 fechas? Bueno, la verdad que me parece que el cambio más significativo es la reducción de equipos, ¿no? El hecho de jugar con 12 o con 10, obviamente con torneos de 18 a 22 son muchos puntos, ¿no? Y por tanto muchos menos partidos, y por el resto, bueno, sabemos de la tremenda igualdad, de la dificultad que todos los equipos proponen. Nosotros ahora sí que es verdad que hemos tenido un poquito de diferencia en los primeros partidos, pero sabemos que la realidad no es esa. Sabemos que la realidad son partidos mucho más ajustados, con resultados mucho más cortos, así que bueno, sabemos que no nos podemos relajar ni un 1%, que tenemos que seguir trabajando y dar lo mejor de nosotros. Profe, ¿puede ser algo positivo el hecho de haberse eliminado de la Copa Paraguay, pensando que Guaraní de ahora en adelante tendrá un solo torneo y que siempre el objetivo uno fue ganar el Clausura para ingresar a fase de grupos de Copa Libertadores? Bueno, positivo no es, no te puedo engañar. Otra cosa es que nosotros tengamos que sacar la parte positiva de la situación, ¿no? Y es un poco lo que tú comentas. Nosotros pues nunca es positivo haberte eliminado, pero bueno, tenemos que afrontar las cosas como bien, ¿no? Y lo que dice el dicho, ¿no? Lo que dicen que lo que pasa es porque conviene. Así que ahora ha pasado esto, tenemos que enfocarnos ahora 100% en el torneo local, y sobre todo poner el foco no más allá del siguiente partido. Creo que esa es un poquito la clave. Tenemos que pensar en el partido de Luque y nada más. Lo demás ahora mismo no tenemos que mirar ni más hacia adelante ni más hacia atrás, y ese un poquito es nuestra idea. Profe, yo quiero volver un poquitito. Yo sé que, como dijo Nico, la prioridad es la primera división, pero yo creo que usted, al igual que el Chiqui Arce, al igual que el profe Costa, y de los que están, creo, hoy cercanos, estaban trabajando, son los más formadores, ¿verdad? Más allá de su nivel de primera división. Y usted el viernes ganó un partido importante, y el sábado a la mañana, a las 6 de la mañana, estaba en la Villa, en Villeta, con los chicos en un amistoso, y me lo comentaba un profe de Olimpia con mucha admiración, porque estaba ahí acompañando también, formando a los chicos. Yo no sé si usted es psicólogo o no, o trabajó en eso, pero ¿cómo repercute esto en los chicos, en la formación? El no poder, que le dicen la otra semana van a jugar, después le dicen que no es un detalle menor, ya estoy preparándome con mis vendas ahí liando para jugar, y después me dicen que no. ¿Cómo ve el tema de la formativa? ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, en primer lugar, precisamente el hecho de acompañar un poco a las formativas pasa por ahí, porque lo que queremos es que potenciar al club de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, para eso tenemos que acompañar a los muchachos, a los técnicos, y que todos compartan una misma línea de trabajo, ¿no? Y respecto a lo que me comentas, bueno, pues obviamente con incertidumbre, ¿no? No solo de cara a los jugadores, sino de cara también a los técnicos, a los preparadores físicos, a los fisioterapeutas, porque claro, siempre cuando ves que después de todo lo que ha pasado, el tiempo que han estado, ahora se les presenta la oportunidad de volver a competir, y otra vez no, y claro, pues eso genera un poquito de confusión, genera un poquito de ansiedad, pero bueno, no podemos hacer otra cosa que esperar que las autoridades pues permitan ya que se pueda jugar, y que los muchachos un poco se puedan también empezar a disputar partidos, porque la verdad que están muy ansiosos,
y lo único que podemos hacer un poco pues es acompañarlos, ¿no? Acompañarlos en el trabajo, que no se desenfoquen, que no se distraigan y que estén preparados para cuando inicie el campeonato. Profe, ¿y cuál es el mayor problema entre los 17, 18, 19 años que uno termina el colegio, ya tiene la noviecita, hay que salir a trabajar, está entrenando, no debuta? ¿Cuál es el detalle que hay que tener en cuenta para que no se pierdan esos 5 o 6 años de preparación por no dar ese paso? ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar? ¿Dónde es donde más se filtra el jugador? ¿Dónde se escapa en esa edad? Bueno, yo creo que un poco lo que has comentado tú. Yo creo que al final muchos futbolistas, obviamente tienes que tener unas capacidades determinadas para llegar a ser futbolista, pero después está la parte personal, la parte de carácter, y al final creo que el jugador que es constante, que trabaja, que independientemente si juega más o menos continúa, eso siempre le ayuda a llegar, y ahí es donde muchos, pues bueno, ahí donde la parte personal un poquito es la que te juega a favor o en contra. Si los jugadores son profesionales, yo siempre le digo lo mismo, los jugadores son profesionales 24 horas al día, y al final para un jugador ser profesional significa una forma de vida, y todo lo que se aleje de eso pues siempre le va a alejar de poder llegar a cumplir su sueño, que sabemos que ya de por sí es muy difícil, porque de los jugadores que empiezan a los que llegan son muy pocos, pero yo creo que sobre todo está en la parte esa de fortaleza, de cabeza para tener continuidad en el trabajo diario. Me parece que hay un poquito lo que la diferencia, y obviamente lo que te comentaba, ser futbolista 24 horas y a veces es estar entrenando en la cancha, y a veces es estar descansando bien, a veces es alimentarte bien, y bueno, toda esa suma de cosas al final hace que el futbolista pues pueda, aparte obviamente de su calidad futbolística, todas esas cosas al final hacen que el jugador pues pueda llegar o se quede por el camino. Profe, el otro día me metí en su trabajo, de repente yo creo que puedo ser director técnico también. Aquí JJ Gómez jugó al fútbol profesional y es director técnico, y Federico y yo nada que ver, ¿verdad? Pero de repente tenemos ese aire. Y le cuento, hablamos con el Piru Contreras y le dije, patean a tiro libre, le dije, así que con mi lenguaje pueblerino, le dije, patea a tiro libre, animate, tal cosa. Y la verdad que nunca me animé, la verdad que tengo que ser un poco más malo, dijo. Y el otro día yo relaté el partido y toma el Piru Contreras la pelota y se van a enojar conmigo los del otro equipo. Demasiado quería que no era así todo. Y le pegó bien. Y dije se animó el Piru Contreras, porque me parece que le falta ahí un poquito más. Justo ahí estamos hablando en la televisión el tiro libre del Piru Contreras, parece mentira. Y entonces me atreví a decirle eso, profe. Sí, es que él tiene la verdad que tiene muy buen golpeo de media distancia, es una de sus virtudes, y no solo en el balón parado, sino en las acciones de juego, un jugador que tiene un muy buen golpeo, y yo creo que fue una acción que la ocasión está también, si no la toca el jugador rival, si no impacta en el jugador rival, era una jugada de mucho peligro, así que bueno, tiene que continuar trabajando y explotar sus virtudes al máximo. Profe, dos últimas. No puedo no preguntarle esto. Sí, dime. ¿Creyó, pensó, se imaginó, soñó que podía ocurrir esto con Messi, usted como nacido en Barcelona? Bueno, no sé yo creo que todo el mundo pensaba que Messi acabaría su carrera en el Barcelona, ¿no? Pero bueno, al final también han pasado muchas situaciones, muchas circunstancias, y bueno, creo que tampoco se le puede reprochar nada. Él ha cambiado mucho lo que es la historia del club, ha dado, creo que sus mejores años futbolísticos los ha dado al club, y bueno, por el motivo que se ha decidido ir a otro club y nada más. Así que era una situación que nadie imaginaba, pero bueno, al final la realidad es la que es, ¿no? Hace un par de años, esta es la última, profe, no sé si 10 años, había leído que en China están trabajando para que alguna vez
China sea potencia futbolística y están trabajando hasta en laboratorios, ¿verdad? Se dijo un poquito antes que también podría ocurrir eso con países del África, ¿verdad? Donde usted trabajó. Y esto en África, fundamentalmente en los países donde usted estuvo, era Kenia, Tanzania, no sé cuántos países más. ¿Esto puede darse o necesariamente ellos tienen que dar el salto, nacionalizarse? En Francia fundamentalmente hay muchos, para que se consoliden? ¿Hay carencias también en estos países en lo estrictamente futbolístico para que no puedan trabajar netamente ahí y ser potencia? Bueno, a ver, al final yo creo que para ser una potencia hacen falta dos cosas, ¿no? Primero, tener muy buenos jugadores y después, obviamente, eso hay que acompañarlo de infraestructura y formación para esos jugadores, ¿no? Y creo que muchas veces pasa eso. Al final el fútbol es un deporte colectivo y el hecho de ser un buen jugador individualmente no te garantiza que tú vayas a rendir dentro de un equipo, y al final tiene que ir un poco de la mano. En África, por ejemplo, se juega muchísimo en la calle, hay un tremendo talento, pero muchas veces los jugadores se acaban perdiendo por el camino precisamente por eso, ¿no? Porque no hay una estructura o una infraestructura detrás que lo apoye, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal, a nivel educativo, para que ese jugador se forme y pueda desarrollar al máximo su talento. Y yo creo que al final un poco ahí está la clave de la situación, ¿no? Profe, esta sí la última, me meto JC y Nico ya me está retando. Hicimos muy larga la nota, disculpe. Tranquilo. Pero para aprovechar nomás, profe, porque también tiene un japonés en su cuerpo técnico, más allá de la capacidad seguramente de trabajo que tiene. Es un intercambio que vio y que encontró en Japón en tecnología, en sistemas de trabajo de cuerpos técnicos como para aplicar, que acá no teníamos, o ya teníamos básicamente lo mismo. Bueno, yo creo que sabemos que Japón a nivel tecnológico es una potencia mundial y bueno, hay muchísimo acceso a mucha cantidad de datos, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que aquí ya hace tiempo que se está trabajando con todo el tema de vídeo, de análisis de rendimiento en tiempo real, ya hay programas que lo permiten, el tema de GPS para valorar todos los datos físicos y bueno, yo creo que al final lo importante es que todos esos datos que nos da la tecnología los podamos aprovechar, sí, obviamente sin volvernos locos y al final, bueno, siempre tienen que ayudar a tomar las decisiones y bueno, de hecho en ese sentido trabajó conmigo, la verdad que es un excelente profesional, una persona de mi máxima confianza y bueno, ha venido a trabajar muy contento, muy ilusionado con el proyecto que recién empezamos, pues ojalá sea muy duradero y bueno, apoyando siempre, aportando todos su granito de arena. Profe, de un jugador que nos encanta a todos, ¿Florentín está lejos todavía de su techo? Bueno, es que Florentín es un jugador joven, es un jugador que está teniendo muy buen rendimiento, pero es un jugador todavía muy joven, en fase de crecimiento, pero sí que es verdad que es un jugador que está trabajando muy bien, que está muy concentrado, está madurando muchísimo y obviamente tiene mucho margen de mejora precisamente por eso, porque es un jugador muy joven. Profe, disculpe la extensión de la nota, pero es imposible con usted, profe, ¿no? No, tranquilo, un placer hablar con vosotros y cualquier cosa estamos en comunicación. Un abrazo grande, profe, ¿sí? Gracias, un placer, un abrazo a todos, gracias. Ahí está el profe Jubero. Entonces, tenemos que informar lo de Libertad, lo de Luis Cardoso, ¿verdad? Una rotura de ligamento cruzado que afecta al menisco también. Es una lesión brava que le está pasando. Aquí estoy leyendo noticias de Real Madrid. Ceballos sufre una rotura completa de ligamento peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. Dice, también están sufriendo, y Luis Cardoso es un
jugador siempre rendidor, Jota, en cualquier parte de la defensa. En cualquier equipo también. Donde se fue, jugó, es campeón en todos lados. Es un jugador muy rendidor y con mucha trayectoria, ¿verdad? Es la segunda rotura, ¿verdad? Vareiro y ahora... Sí, señor. Está ganando Ameliano, 1-0 está ganando Ameliano. Ya estamos con mayores detalles sobre esto en un ratito. Vamos a la pausa. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán, El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos, Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscríbete al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000, con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Regalamos sonrisas, porque son la alegría del hogar y se merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juguetes didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, y conoce la mayor exhibición de juguetes como piscinas, bicicletas, triciclos, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más, para que puedan elegir los mejores regalos y pasar un momento increíble con los chicos. También puedes encontrar toda la variedad de juguetes en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. Podés comprar las 24 horas desde donde estés y te entregamos tu producto hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis, que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza
podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti. ¡Qué buenos están! Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Última parte del programa. Álvaro, ¿cómo está? Álvaro, vamos a conocernos de Cerro. Hola Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Semana de clásico, el sábado a las 18:15 en Para Uno, el partido entre Cerro Porteño y Olimpia. El probable equipo es con Gianpaulo Fernández en el arco, en defensa Alberto Espínola, Alexis Duarte, Pablo Adorno o Carlos Rolón, y por izquierda Luis Vargas. En el centro del campo Enzo Jiménez, Rafael Carrascal. Está por definirse también quién va a ser el mediocampista. Lo más probable es que sea Damián Bobadilla, ya que Matías Villasanti ya viajó a Porto Alegre para unirse al gremio. Por izquierda Claudio Aquino, en ataque Federico Carrizo y Mauro Boselli. Completamos mañana, Álvaro, toda la información. Abrazo grande. Muy bien. Hoy Copa Libertadores San Pablo con Palmeiras y Sudamericana Rosario Central con Bragantino. Son los partidos de hoy. ¿Nos vamos, señores? Sí, señor. ¿Nos vamos, Jota? Chao, señor. Hasta mañana. Hasta mañana, volvemos mañana. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y con los cánticos sentidos de una pasión soberana. No despiertes siempre tanto, te arrullas celeste coro, que sus canciones de oro son mejores que mi canto. Duerme sí, pero entre sueños sigue afanosa escuchando el canto sonoro y blando en que mis ansias te enseño. El canto sonoro y blando en que mis ansias te enseño. Si estás temiendo, nadie escucha y no receles, que hasta el lirio y los claveles en el campo están durmiendo, y solo susurra el viento que viene de la floresta, pero es que el viento me presta para mi canto su acento. Piensa, niña, en tu respiro cuando venga la mañana. 13:37 en la República del Paraguay. Bienvenidos a esta propuesta de la Unión R800, como cada siesta, junto a la 95.7 en Ciudad del Este y la 104.1 en la ciudad de Caaguazú. Se siente frío, fresco en la capital de la República, en el área metropolitana, en todo el territorio. Hola Javier Panza, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto, estamos de regreso. Sí, se está sintiendo realmente el frío, pero no solamente en capital, sino en todo el país. Ya por lo menos esa lloviznita, esa garúa pasó, pero quedó el viento sur que está soplando en 18 kilómetros por hora, alto porcentaje de humedad. Todavía hay pronóstico de precipitaciones ligeras para lo que queda de esta tarde, pero desaparece ya para la noche, la madrugada obviamente, y por lo menos hasta el sábado no hay probabilidades de lluvias. Queda el frío, eso sí, queda el frío. Es más, está previsto que mañana amanezcamos con una mínima de 9, una máxima de 17. El jueves una mínima de 10, una máxima de 18. Viernes 8 nomás luego marca el termómetro, Carlos. Sí, señor. Y una máxima de 19.
Eso sí, sábado una mínima de 10, pero aparentemente estará un poco más cálido durante el transcurso del día porque la máxima quedaría en 23 grados centígrados según las actualizaciones de la Dirección de Meteorología. ¿Cómo están? Un gusto acompañarles realmente. Estamos, como saben ustedes, cada siesta aquí de regreso con Carlos Báez para hacer un poco el recuento de los principales temas, hacer las actualizaciones que corresponden porque hay mucho que actualizar en realidad. Este no es mi micrófono, la pantalla, necesitamos retirarla. Sí, la vamos a hacer porque le tapa la visualidad a Carlos, ¿verdad? Sí, porque nosotros hacemos una transmisión también a través de la fanpage de la Unión 800 AM, nos pueden ver en vivo. Creo que ya viene Germán para hacer los cambios que corresponden. Gracias, Germán, que siempre leen sus artículos en launión.com.py y lidera él la mesa de trabajo. ¿Cómo te va, Isaac? Un gusto realmente. Bueno, de lo que nos ocupamos, obviamente, la jornada de protestas, movilizaciones, los camioneros, obviamente siempre en situación de guerra, podríamos decir, tomando como base que el Senado está tratando en particular el estudio de esta ley que pretende fijar la estructura de costo y garantizar un 25% de renta, es decir, ganancia directa. Ya de entrada luego hay que garantizar, eso es lo que plantean los camioneros, pero el gobierno en forma paralela dice no podemos poner en vigencia una normativa como esta porque esto contribuiría a una distorsión del mercado, podría elevar los índices de inflación y hasta podría matar el rubro, decía el viceministro de Tributación aquí en la Unión 800 AM. Entonces proponen crear por decreto una comisión que se encargue de estudiar esa estructura de costo, una comisión integrada por diferentes sectores y que trabaje en el concepto del transporte de carga, Carlos. Estuve leyendo que referentes de la Asociación de Camioneros dicen estar de acuerdo con parte del decreto que crea una comisión técnica que establece un costo referencial del flete. Sin embargo, cree que faltan detalles para ajustar o por ajustar y que la prioridad es que todo se haga por ley, no por decreto. Fíjate, Carlos, que el paro de camioneros incidió en el envío de vacunas a la zona norte del país y esta mañana no podía despegar un avión por la escasa visibilidad, las malas condiciones del tiempo. Había que abastecer el vacunatorio del departamento de Concepción, sobre todo. Imagínate, no solamente la cadena de producción. ¿Por qué no se denunció en ese momento? ¿Por qué no se dijo, acá está un camión, está llevando vacunas, está el con destino a Concepción, está retenido, no puede pasar? Hoy, ¿a través de quién uno se enteró de eso? El director del Hospital Regional de Concepción. Sí. Que la Pfizer no pudo llegar, tenían que enviar por avión. Insisto, ¿por qué ayer no dijeron eso? ¿Por qué no denunciaron? Porque es reconocer que hubo inacción policial con respecto a las garantías para circular, Carlos. Bueno, porque yo puedo entender movilizaciones, si hasta negocian, ¿por qué no fueron a negociar con los camioneros para que así como a la gente de APESA le dio permiso para circular y transitar, las vacunas salvan vidas? El tránsito para esas vacunas y todos los demás se debió garantizar de un principio. La policía debió abrir paso, Carlos. Totalmente. Y si la fiscalía tenía que intervenir, pues debió hacer de ese mismo modo. Diego Díaz está en exteriores. Diego, hay mucho en este recuento. ¿Qué está pasando en Cámara de Senadores? ¿Cómo va lo de diputados finalmente? Acá terminó la sesión, Javier y Carlos, y está hablando Sixto Pereira. Finalmente se rechazó con 27 votos de tratamiento de hoy, se pasa a comisión de vuelta. Habla Sixto. ¿Ustedes pueden seguir trabajando para que le den el respaldo por ley? No, de hecho, esto es una salida transitoria. Ya se ve la tendencia de los votos y con esto lo que hay se aprobó en general y ahora yo creo que depende un poco del ánimo y de la voluntad política de las diversas bancadas para que luego sea tratado lo más rápido de esto. Pero una vez
esto que puede ser atacado de inconstitucional, ¿sabes? Ya, creo que es una cuestión de que puede ser recurrible inconstitucionalmente, que el tema de poner los números, el tema de porcentaje. Ahora es una cuestión ya general en donde se va a crear, entre comillas, si se aprueba una comisión en donde participan los agroexportadores, los transportistas y creo que otras instituciones para abordar ese tema. Pero ¿cuál sería la diferencia? Porque por decreto también se conforma una comisión técnica y casi es el mismo planteamiento que el proyecto de ley. Varios de los, ya demasiada experiencia en nuestro país cuando hay, en este caso por decreto, no respetáis nada. No se puede ir, o sea, todo depende de la voluntad política en este caso y por eso una cuestión de un reaseguro puede sacar por ley. La norma pide cumplía. Apenas la noticia posee. Entonces, la reconversión con proyecto de ley, luego a camionero útil la cual es la decisión. Acá hay que preguntarle a ellos la decisión sobre esto que, bueno, aún no termina. Ni algo página. Ahora la comisión ya te digo firma. Pero para mí esa vuelta a comisión es con violita y no en Catimpo, puede Catimpo ya. Y en este caso, no, o sea, depende de nuestro también, de que nosotros tratemos lo más rápido. Pues tengo entendido que esto fue una jugada salomónica que irá en la comisión, testar lo que hay en el decreto y bueno, y ver la decisión que toman en este caso la dirigencia de los transportistas. ¿Sea? Pero usted ya ha adelantado, diputado, claro, ese es otro tema, por eso decía que esto se hubiera aprobado ya, o se aprobó en general, y algunos la de colega, ¿cuál es huevina? Justamente con que ya poco salía. Entonces, se hubiera, y no sé, hay que preguntarle en este caso a la gente que apoyan eso, ya esa vaina, cuando se trate en particular y ver la tendencia de los votos de cada parlamentario. Ahora, esto fue eventualmente nuestra posición como bancada, era aprobar esto, a pesar de que, o independiente de verdad que anuncie el capismo que tiene controlado diputados, pues ya acuérdate, porque es una cuestión donde acá nosotros defendemos generar política pública con responsabilidad del Estado, proteger y defender la inversión nacional que genera trabajo. Es muy sencillo, a ver, o a cartita es una cuestión de que acá se une los zurdos. Esto es una cuestión de derecha, ¿verdad? Y una cuestión de confiscación, ¿no? De estatizar el transporte, de garantizar la regla de juego dentro de un contrato social. Ya lo plantea. Esta situación no rompe la mayoría que está esta nueva comisión. No, yo creo que cada cual tiene que responder. Esto condice a la doctrina de los partidos tradicionales. Esto es una cuestión de libertad de mercado regulado, no se plantea ninguna cuestión radical ni excepcional. En un país medianamente donde funciona el Estado de Derecho, Europa, Alemania, Brasil, Argentina. Y mira, hasta donde hay país socialista, por su lado no hay socialista. No tiene que tener más espacio de lo en la comisión. Y yo creo que la forma en que se está planteando la formalización de esa, eventualmente si se aprueba esa comisión, mayoritariamente opone, porque en el decreto hay menos espacio para Claro, hay que pedir la composición de lo que es. Y acá el Ejecutivo, aunque no se cae directo, y ustedes sabemos que el Ejecutivo responde a estos grupos, o sea, responde a la presión y es parte de este grupo económico. Hablaba el senador Sixto Pereira con respecto a la votación que se llevó a cabo en el Senado. Finalmente, con 27 votos, se manda a comisión para un posterior tratamiento y se posterga, obviamente, el tratamiento artículo por artículo previsto hoy, Javier y Carlos. Un ratito, por favor, Diego, no te vayas. Javier, detuvieron a Alejandro Ramos en Pedro Juan Caballero. Efectivamente, la información última da cuenta que el líder de este grupo autodenominado Ejército del Mariscal López fue detenido en Pedro Juan Caballero y aparentemente fue llevado a un hospital. Recordarás que los informes de inteligencia daban cuenta que Alejandro Ramos aparentemente venía quejado de una enfermedad grave
lo que implicó que su hijo Alejandrito asuma como comandante de este grupo criminal que opera en el norte, Carlos. Luego de su asesinato, obviamente, de la caída de Alejandrito, las mujeres, la esposa Alejandro Ramos, Lourdes, y su hija toman la posta. Alejandro Ramos Morel fue detenido en Pedro Juan Caballero, dice la información de último momento. Diego, entonces, sí, esto que tiene que ver con la ley de fletes pasa a comisión. Se pasa a una comisión. Al final tuvieron votos los que quisieron postergar el tratamiento en particular de vuelta. Esto se da obviamente luego de que el Ejecutivo haya lanzado su decreto del 5721, que establece ya la creación de una comisión técnica para el transporte de carga. Y hay también, les comento, porque acá también nos hicieron llegar la información de que los gremios de camioneros no están disconformes con la decisión del Ejecutivo. Ellos van a tener una conferencia de prensa probablemente en minutos. Habían avisado que cuando se dé una resolución en esta sesión que tuvo el Senado, harían una conferencia de prensa en la Costanera para expresarse y expedirse un poco sobre este decreto que hoy Federico González junto al viceministro de la SED, Óscar Orué, habían presentado ante la prensa. Prácticamente, en términos generales, hay una similitud en cuanto a la creación de este comité técnico de transporte, porque el proyecto de ley también establecía un organismo intersectorial, pero lo que sí siempre aclararon los camioneros es que ellos necesitan una ley para tener mayor certeza a la hora de operar. Sí, no señor. Un decreto, porque el decreto podría ser transitorio, por ejemplo. Sí, señor Diego, estamos atentos a otros datos un poco más tarde. Muchas gracias. Dale, hasta un próximo contacto. Adiós, hasta luego. Dicen que fue abandonado Alejandro Ramos y después en un hospital. Y después le apresaron. Sí. O sea, no es que le atraparon. No es que ¿O cómo es eso? Podría ser una forma de entrega... Una forma de entrega al final de cuentas, Carlos. No, pues a lo mejor necesitado de una atención médica llegó hasta un sitio. Sí. Nuestro compañero Rodrigo Pedroso, desde Pedro Juan Caballero, ya comparte inclusive algunos videos de Amambay ahora que tienen que ver con la información. Acá Andy Benítez inclusive ya compartimos parte de ese video, Carlos. Dale. Con audio. Ahí está. Regional para Infonorte Noticias. Se encuentra en este lugar, según los datos preliminares que tenemos, a Alejandro Ramos, líder del ejército del Mariscal López, a la gente de la policía aquí en el lugar. También estamos aguardando más informaciones, pero según los datos ya prácticamente confirmados según los datos que estamos teniendo. Inclusive, Carlos, aparecen ya las primeras fotos y los primeros videos. Es Alejandro Ramos. Sí. Acá justo, y en el video que difundió Amambay Noticias, Amambay al Día, Carlos, se lo ve a Alejandro Ramos extremadamente flaco, sí, demacrado y con una mascarilla conectado al oxígeno. Insisto, no es que fue atrapado ni detenido. Se le encontró en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Sí. En el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero en estado complicado, muy complicado de salud. Algunos dicen estado grave de salud. Y se lo nota muy, pero muy desgastado en la fotografía. Muy, pero muy desgastado. Es Alejandro Ramos. Sí, está muy flaco, muy, pero muy flaco. Sí. Pero es muy distinto a la foto que manejaba la policía antisecuestro, lo que termina confirmando es su grave estado de salud, Carlos. Sí, pero se hablaba de eso, Javier. Sí. Se hablaba de esto que tiene que ver, y posiblemente esta sea una de las noticias más importantes de las últimas horas. O sea, no es por acción de los agentes de seguridad que se produce su detención. Sí, eso es lo que dicen, eso es lo que están contando, porque llamó la atención la presencia de una persona en estas condiciones, pero ya se hablaba de la enfermedad que tenía Alejandro Ramos. Sí, por supuesto el equipo de producción está haciendo todo lo posible, Carlos, para
continuar con la ampliación de esta información. El ejército del Mariscal López, el EML, así se autodenomina, es un desprendimiento original del grupo original EPP. Y estaba hace días ya en el hospital, Javier. Hacía días que estaba y sí, no se sabía su identidad. Y por lo visto. Hasta que descubren que se trata de Alejandro Ramos. Sí. En el hospital regional de Pedro Juan Caballero. En el hospital regional de Pedro Juan Caballero. Sí. Desde hace varios días. Qué increíble. 2 miembros de la familia Ramos en poco tiempo en situaciones muy complicadas. Uno con derivación fatal. Alguien nos dijo a nosotros que tenía leishmaniasis. Por ejemplo, alguna vez. Alejandro Ramos es el experto en explosivos del EPP. Fíjate en la nariz. Habló el comisario Hugo Díaz al respecto, Carlos, y ya compartimos lo que decía en por favor. Término. Sí, y le digo, pero de teléfono nada más, porque según los diagnósticos se cuenta con algunas enfermedades, entonces por eso es que no podemos acercarnos tan fácilmente. Sí, se nota que tiene alguna herida y lógicamente que perdió mucho peso y bueno, eso lógicamente que dificulta mucho para el reconocimiento a simple vista. A las personas que le trajeron aquí, ¿qué datos que tiene la gente del hospital? Estamos todo eso ahora, a ver si tiene registro de su ingreso, si es que ingresó solo, si ingresó en compañía de alguien, si alguien lo trajo, lo dejó, y bueno, pero ahora mismo él está internado y se encuentra solo. ¿Cuántos riesgos puede haber en salud que...? Y los doctores dicen que se le está tratando con los medicamentos necesarios y vamos a ver cómo sigue su estado de recuperación. ¿Pero qué específicamente los médicos que tienen? Y todo lo que es cuestiones respiratorio. Problemas respiratorios, sí. ¿Estaría en terapia o...? No. La internacional. Hablan de que hace 20 días está por acá. Eso es lo que dicen, pero nosotros estamos esperando alguna documentación, algún reporte, ¿verdad? Que ahora estamos solicitando al hospital, y para poder tener una documentación nosotros podamos dar informaciones fehacientemente al respecto. Pero hay Vamos hasta Pedro Juan Caballero. Carlos, ya está en línea nuestro compañero Rodrigo Pedroso, periodista. ¿Cómo te va, Rodrigo? Te saludamos desde La Unión. Hola, Javier, un cordial saludo para todos allí. Hola, Carlos. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, un gusto siempre. Sí, señor. Y la noticia nos lleva a, aparentemente, ya hace varios días internado en el hospital, aquí en Pedro Juan Caballero. Se trataría de Alejandro Ramos, pero ingresó con un documento brasileño, y eso es lo que tiene en vilo ahora mismo para investigar a la identidad justamente de esta persona que está demacrada en el hospital regional. Perdió bastante peso y es difícil reconocerlo. El propio comisario Hugo Díaz, que estuvimos escuchando allí, Javier Carlos, es lo que mencionaba también al respecto. Hablamos de uno de los líderes de esta agrupación guerrillera acá, Carlos, Javier. Entonces, ¿se tiene la certeza que es Alejandro Ramos? ¿Y hace cuántos días creen que ya estaba en el hospital? 15 días, Javier. 15 días. Ingresó con un documento brasileño. Pero lo que nos contaban a nosotros, que ingresó del lado de Bellavista Norte y vino a parar de urgencia aquí en el hospital regional, tiene problemas de salud grave, decían también, nos decían los que estaban allí encargados del hospital regional de Pedro Juan Caballero. Está bajo custodia policial ahora, me imagino. Ahora una impresionante la dotación de policía que llegaron ahora mismo, Javier Carlos, al hospital regional de Pedro Juan Caballero. Está prácticamente sitiada el hospital regional aquí en Pedro Juan. ¿Quién se dio cuenta que se trataba de Alejandro Ramos?
Por la documentación, Javier, fueron alertar los propios médicos del hospital, los encargados del hospital, y también un efectivo de la Fuerza de Tarea Conjunta con inteligencia mencionaban que estaría en un hospital aquí en el norte del país, Javier. Bien. No sé si escucharon parte de lo de comisario Hugo Díaz, sí. No sé si qué tal escuchan ahí. Perfecto, te escuchamos nosotros. En lo del comisario Hugo Díaz, Javier. Sí, recién escuchábamos, antes de saludarte, que están recabando la información por parte del hospital. Y también, aparte del hospital, Javier, cruzamiento de datos sobre la identidad brasileña que tiene aparentemente Alejandro Ramos. ¿Vos dónde estás ahora? ¿Ya saliste del hospital? No, yo estoy fuera, Carlos. Es complicado ingresar ahora mismo allí. No, entiendo. Pero contanos, describinos cómo está el escenario. ¿Hay fuerzas militares, hay fuerzas policiales? Están los militares y hay una barrera de patrulleras donde está la sala de urgencias del hospital, que da a uno de los costados de aquí sobre la calle Aquidabán, donde se ingresan las ambulancias de urgencia. Ahí está bloqueada la calle, Carlos. Está bien. Y están los militares.